de Excel. Sí, Eh, sale. lo que voy a En ver. avance, ¿verdad? Sí, esa es la pestañita de avance para anotar que fuimos haciendo nomás, pero como nosotros vamos a Ah, tener acá el video, entonces nada, yo voy a ir registrando también que lo que hicimos en cada clase, cuando te paso sí, el link del video, porque en el link del video lo voy a cargar que hicimos, digamos, ¿verdad? Entonces, súper. yo, ya que vos me mencionaste este tema de las funciones, yo me voy a saltar hasta esa parte de las funciones. Ujú. Eh, en aquel momento también, yo durante este desarrollo no metía la parte de formulación, así del uno a uno. Sí, Entonces yo te voy a y ese mostrar un también me poco, falta. Ah, te voy a mostrar un poco a ver si vos recordás que ya hayamos hecho, y si no, igual si querés repasar no hay problema, ¿verdad? Y vamos a arrancar por ahí, porque mm. teniendo en cuenta todo eso que te voy a mostrar para formulación, no lo estoy viendo nomás acá, pero vamos a crear, no así algo por ahí, no está, un ratito voy a buscar. Mm, Y bueno, no está. Entonces, no, pues tiene que estar. Espera un ratito, voy a agarrar el otro archivo que ya estuve usando en estos días. Este es. Bueno, de hecho te vamos. Ah, no, si cambio ese, le va a cambiar toda ella. Espera un ratito, voy a sacar más de acá. Voy a copiar y ese vamos a usar. Y después me puedes pasar nomás por WhatsApp, profe, esa parte. Sí, claro, sí, sin problema te va a pasar todo. Espera un ratito. Vos tenés abierto en tu computadora este archivo. Sí, sí. Entran un poco a mirar. ¿Cómo se llama tu archivo ahí, el título de tu Excel? Genio en Excel. No, entonces el mismo que yo estoy viendo. Entonces, ahora yo voy a copiar ¿cómo se llama esto? Copiar una hoja que no tiene eso que me Una hoja abierto. nueva le vas a Una agregar. hoja no le voy a agregar. Voy a ponerle nomás delante de avance, lo voy a poner. Lo voy a hacer en Excel. Ahí. Y este vamos a usar para desarrollar Yo normalmente, ¿qué es lo que hago? Le muestro pantallazo desde la Mm. fórmula más simple, pasando por las intermedias, entrando en las funciones y haciendo ya todo lo que se pueda con funciones. Entonces queda un repaso genérico de todo lo que es formulación y a partir de ahí ya vamos a ir haciendo los ejercicios que tienen que ver con cada función, digamos, ¿verdad? Entonces, esta pantalla que vos estás viendo ahora es la que no está en ese archivo, entonces te voy a volver a pasar Sí, nomás por WhatsApp por o WhatsApp. por correo, Sí, ¿verdad? igual Y nomás. vamos, Sí. vamos a arrancar haciendo lo siguiente. Primero, en esta primera columna se pueden ver que hay operadores. Los operadores son Ujú. todos los símbolos que se pueden utilizar dentro de fórmulas, ¿verdad? Sean fórmulas que, eh, que se cargan manualmente o funciones, ¿verdad? Porque dentro de las funciones también yo puedo incorporar estos operadores en determinado momento para poder hallar, digamos, algún que otro resultado. Como verás, esto está visible en colores diferentes. Entonces, en color azul se muestran todos aquellos operadores que son aritméticos o matemáticos. El uso de estos operadores hace que en una fórmula el resultado se muestre como número, ¿sí? O sea, imposible es que usando estos operadores dentro de una fórmula yo tenga como resultado algo de texto o algo de un resultado de operaciones lógicas, por ejemplo. O sea, sí o sí el resultado va a tener que ser, si está correctamente formulada, un número, ¿sí? Numérico. Ahora, puede que si no está correctamente formulada tengas un error y ese error básicamente se va a ver siempre como numeral NA, numeral num, numeral nombre, numeral, etcétera, etcétera. Los 8 tipos de errores que tiene con número Excel, ¿verdad? Pero fuera de eso, sí o sí va a tener que ser número nomás, ¿verdad? Entonces, en azul están los operadores matemáticos o aritméticos, en rojo están los operadores lógicos, que son esos que usamos nosotros para la Mm. función sí, pero en realidad se pueden combinar también, o sea, es típico de la función sí, porque su resultado sí o sí va a ser verdadero o falso, que son las únicas respuestas lógicas. Muy difícilmente usando estos operadores yo tenga una respuesta de Excel que sea numérica o de texto,
error también la misma cosa, Ah, ¿verdad? Puede ser un error, pero usando esto solamente puedo tener como respuesta valores lógicos, digamos, ¿verdad? Falso o verdadero. Bien. En lila, profe, una pregunta. ¿cómo no? ¿Ese falso o verdadero puede ser igual a sí o no? ¿O solo falso o verdadero sale? Igual así o no. En realidad vos podés cambiar, eso es lo que hace la función sí. Que o sea, la Vos función podés sí está cambiar. muy asociada a la respuesta lógica. Porque de hecho, él te pide luego para usar Ujú. la función sí que vos hagas una comprobación. Y hacer una comprobación es usar estos operadores. O sea, vos no podés hacer una comprobación si no usás alguno de estos operadores en color rojo, ¿sí? Sí, Entonces, sí o sí tenés que sí. conocer estos operadores para usar la prueba lógica, que es el primer argumento que te pide la función sí. Y una vez que usaste la prueba lógica, Mm, no tenés de otra. Sí o sí tenés respuesta verdadero o falso. Pero o sea, el segundo y tercer argumento son los que van a cambiar esa respuesta verdadero o falso ya, por otra cosa. Por si ya, no, que puede ser perfecto. una opción, o por ya algo diferente, una fórmula, una función de búsqueda. O sea, yo por ejemplo suelo ver que hay gente que usa la función sí para saber si pasa o no pasa un resultado, y si pasa, hace una aplicación de una función que hace otra cosa otra vez, ¿verdad? Y si es la respuesta contraria, entonces inserta una función diferente a la anterior para hacer totalmente otra cosa. Entonces, no se queda solamente en ser una respuesta diferente a la otra, sino puede ser la que continúa haciendo un análisis con ayuda de funciones, etcétera, etcétera, ¿sí? Esa es ya la parte más complicada, es decir, cuando yo ya entiendo bien lo que es primero los operadores, después la función sí, y después puedo empezar a combinar todas las otras funciones entre sí, digamos, ¿verdad? A eso es lo que apuntamos, ¿verdad? Pero antes de llegar a mezclar las funciones y no confundirnos cuando hacemos todo mezclado ya, entonces la idea es entender por separado, y una vez que yo entiendo bien por separado, ahí puedo hacer las mezclas que quiero, digamos, ¿verdad? Bien. Ok. Después está esta línea de argumentos, de Diles. operadores de lila, ¿sí? Y estos son ya que tienen que ver con funciones de texto o operadores de texto. O sea, usando estos operadores, normalmente yo voy a tener una respuesta de texto, ¿sí? Después vamos a ver las características entre las respuestas de número y las respuestas de texto, pero estas son las que te van a dar sí o sí, si es que está bien estructurada la fórmula, resultados de texto. Mm. Después hay una última que muestra dos operadores. Estos dos operadores son básicamente operadores de referencia, que pueden estar en Ujú. cualquiera de las de arriba, ¿sí? O sea, yo puedo ver operadores de referencia eh, con número, con lógica, con texto, pero son solamente dos, el dos puntos y el punto y coma. El dos puntos es el que te permite, digamos, entender que si Desde hasta. desde hasta, exactamente. Y el Mm. punto y coma, sin embargo, es el separador que intercala, digamos, entre cualquier tipo de dato que puede estar todo continuado o todo discontinuo, digamos. Pero eso vamos a ir Ah, viendo con la aplicación de fórmulas para ir comprendiendo el caso de cada uno de los operadores. Entonces, la segunda columna muestra justamente en algunos casos su nombre, en otros casos para qué sirve, ¿verdad? Entonces vamos a ver, por ejemplo, que les igual dice que es para inicio de fórmula. O sea, nosotros ya sabemos que para arrancar una fórmula sí o sí tenemos que escribir es igual, o si no escribimos es igual, el sí o sí va a aparecer, más. digamos, ¿verdad? Mm. Después el tipo de operador que ya mencioné, que está desarrollado por color, aritmético matemático. Y después hay unos valores nomás que cargué para poder hacer las fórmulas en la cuarta, a ver, en la quinta columna. Y esa quinta columna muestra justamente la información que nosotros vamos a utilizar. Vean por un ratito, voy a cerrar ese otro para no confundir. Si nomás no guardar. Y este es el que vamos a hacer. Bien. Yo voy a borrar otra vez, voy a seleccionar toda esa columna donde ya cargué fórmula, y ahora vamos a Ujú. arrancar poniendo, ¿sí? Entonces, eh, ¿tu teclado está en inglés o está en español? El de tu Español. computadora. Español. Español. Sí. ¿La ñ está al lado de la L o no está? Sí. Bueno, Al lado de entonces la sí. L. Perfecto.
es De la L. español, entonces si Sí. es español, normalmente va a haber un teclado que, o sea, vos contestame si es así, a la derecha del cero, que está encima de la P, dos teclas a la derecha, suele estar pintado el desigual o no está pintado el desigual, o sea, no está así tipo en la tecla o no está. En el cero está el igual. En el cero, bueno, entonces, si está en el cero, Mm, exacto, es un teclado español y por lo tanto para escribir voy a mm, tener que presionar sí o sí mayúscula cero o shift cero, ¿verdad? Entonces, solo así ujú. se escribe el desigual. La otra opción de escribir es igual, es con el cifrado ASCII, que es al 61, parece que vamos, voy a probar, al 61, Mm, también escribo es igual, ¿sí? Entonces, escribiendo es ok. igual de Al cualquiera de las 61. formas, con al, acuérdate que Ujú. el al 61 tiene que ser nomás desde el teclado numérico, no desde los números que están en tu teclado Sí, party, ¿verdad? sí. Al de la izquierda, o sea, no el al de la derecha, al 61 tendría que escribirse también es igual. Entonces, si querés escribir es igual con Shift 0 o con al 61, listo para arrancar la fórmula, ¿verdad? Y una vez que ya tenés Ok. escrito el es igual, entonces ya sabemos nosotros que podemos. Yo nomás acá suelo, para eso que están empezando recién, ¿verdad? Explicar el tema de por qué Excel es mejor que se utilicen fórmulas con los datos de la planilla y no cargados manualmente, digamos, ¿verdad? Pero como voy a entender el Ujú, concepto, igual nomás, o sea, te voy a mostrar, si yo escribo 100 y quiero sumar más 200 ujú, escribiendo todo, yo voy a tener 300 y no hay problema. Y ujú. encima ocurre nomás la diferencia en Excel, es que cuando yo arrastro esta fórmula, yo siempre voy a tener ese Te mismo va a valor, aparecer a no siempre ser 300. que cambie los datos de las otras celdas para que tenga otros valores, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre Claro. cuando en vez de escribir manualmente yo referencio? Y ahí viene nomás el concepto de referencia de celdas, ¿verdad? Que si yo quiero ver también Que el elegís la recibo, pero celda. seleccionando, y ojo que seleccionando puede ser o con el clic con el mouse o moviéndome con la, a ver, vamos, pues yo sí me estoy acostumbrado a escribir el manual. Si yo me muevo con el teclado, que también ocurre, o sea, yo me puedo mover a lo largo de mi planilla con Ujú, flechitas de dirección, sería lo mismo. Y la tercera opción para ver lo mismo nomás es escribir la referencia. Entonces yo puedo escribir y ojo que ahí ya depende si es minúscula, mayúscula, no importa en realidad. Yo quiero escribir la referencia de la celda 100, entonces escribo de 5 y ahí le sumo de 6, por ejemplo, va a ser el de abajo. También, de ujú. cualquiera de estas tres maneras, o con el teclado, o con el mouse, o escribiendo, tengo la conformación de la fórmula y en ese momento voy a volver a ver 300, pero la diferencia entre este y el anterior es que al arrastrar hacia abajo ahora, yo voy a ir viendo las diferentes sumas con respecto al valor de al lado y el valor de abajo de cada fila por la particularidad nomás de la Sí. referencia relativa. Entonces, acá yo suelo hacer un paréntesis cuando arranco mostrando esto y me voy a explicar este tema de las referencias, los tipos de referencias. A veces les digo que más adelante nomás voy a explicar, pero esto es fundamental entender cuando voy a formular, porque normalmente en las planillas que voy a usar estas fórmulas con referencia, voy a tener que copiar, voy a tener que moverme y en el momento de mover o copiar mi fórmula, ahí es donde yo me encuentro con que se mueve mi celda y yo no quiero que se mueva, qué es lo que tengo que hacer. Entonces, ahí es donde hay que entender eso, ¿verdad? Entonces, acá el primer recorrido de esta columna es justamente para ver nomás que la celda original que se formuló con referencias relativas se está moviendo en la misma dirección de mi pegado. ¿Cómo hacer para que no se mueva? Es a partir de ahí la aplicación del F4, ¿verdad? El F4 cuando yo estoy posicionado dentro de la fórmula y el cursor está titulando en la letra, o en este caso en la letra, en la fila, en el medio, a la derecha, a la izquierda, Ujú, va a hacer el cambio o la aparición de los símbolos de dólar, ¿verdad? Y ese ujú. símbolo de dólar lo que le dice nomás a Excel es que esa celda se va a mantener constante en el momento que yo quiera copiar. Vamos a hacer nomás un repasito de esto, ¿sí? Entonces yo le doy Sí, Enter y ojo que le cambié solamente al azul, no al rojo. Entonces cuando sí, yo le doy doble clic, hay otros resultados. Yo voy a hacer nomás Control Z para mirar que los resultados anteriores eran esos y con Control Y sí. voy a ver que ahora son estos. Entonces, ¿qué es lo que cambió? Y lo que cambió el primero no cambió nada, pero el segundo ya cambió.
porque ahora lo que está ocurriendo es que el 100 nunca se mueve cuando se copió para Claro. abajo, mientras que el rojo se va moviendo porque no tiene esa referencia. Entonces acá lo que trato nomás de Mm. diferenciar siempre qué referencia es la que no tiene el símbolo de dólar y qué referencia es la que tiene el símbolo de dólar. En este caso, Ya. Excel le llama absoluta al de los dólares y le llama relativa al que no tiene dólares. Ok, ahí tengo una pregunta, profe, ¿Cómo no? ¿verdad? Viste que ¿dónde mismo hay que poner ese F4? O sea, ponerle que yo quiero el del, ¿cómo te voy a decir? El de la izquierda, mi valor absoluto que hoy está, ¿verdad? Pero ¿Correcto? ¿dónde pongo? Entre la letra y el número, antes de Buena la pregunta, buena letra, pregunta. después de la letra. Te voy a mostrar, bueno, el azul ya está puesto, pero el rojo ahora Mm, mismo no está puesto todavía. Entonces, mm, ¿cómo puedo hacer? Y ahí también hay varias alternativas, ¿sí? Entonces, si yo me acuerdo de usar el F4, uso el F4. Y vamos a mirar primero qué es lo sí. que hace el F4. Entonces, si presiono una vez F4, quiero que notes que los dólares están a la izquierda. Y para entender de esta forma, una celda es siempre una letra y un número, no es un número y una letra. Siempre primero Ujú, viene la letra, después viene el número. el número. Pero sí o sí es una combinación de los dos. La columna es la letra y la fila es el número. Entonces, para Ujú, entender más, una celda tiene dos componentes, ¿sí? En qué columna está y en qué fila está. qué Una fila, vez que sí. entendí eso, lo que tengo que entender es que Excel espera ver delante de cada componente de una celda. Y por eso le llamo así, componente de una celda, dos partes. Quiere decir que el delante no es después, es a la izquierda, ¿sí? Entonces el Mm, dólar tiene que aparecer a la izquierda de la letra y del número si es que van a ser los dos. Y al aparecer los dos, yo tengo que entender que esa celda no se va a mover cuando copie hacia cualquier dirección. Pero hasta acá es fácil entender la diferencia entre este que es absoluto, el que tiene $2, y el que ujú, no tiene ninguno, digamos. El que no tiene ninguno mm. ya sabemos que se mueve, ¿verdad? Y Sí, el que sí, tiene dos no se mueve, así de, o sea, los extremos son eso, ¿verdad? Ahora, ¿qué sí. ocurre cuando vuelvo a presionar F4? En la segunda presión de F4, y ojo que el cursor estaba más próximo al rojo que al azul, el azul no se va a mover, porque acá mi cursor está siempre pegado al rojo, y ahí es donde él empieza a saca $1 y deja otro, y en este caso sacó el que estaba delante de la letra. Eso que es lo Ujú, que le hace decir a Héctor, lo que le hace hacer, es que el que está delante de la letra desapareció, por lo tanto, él entiende que la letra no va a necesitar quedarse constante, ¿sí? Esa es la que ujú. se va a mover. Pero otra vez, ¿cuándo es lo que se va a mover? Se va a mover cuando yo haga el copiado hacia arriba y hacia abajo, no se va a mover cuando yo haga el copiado hacia arriba y hacia abajo. ¿Pero por qué? Porque cuando yo copio hacia arriba y hacia abajo, así mismo como estamos viendo D6, yo no le estoy moviendo a la fórmula de la columna. Y aunque no Ujú, tenga el dólar delante de la columna, él no me va a mostrar otra columna, porque el copiado se hace en la misma columna. Entonces, lo que puede confundir un poco es que pero yo que estoy en la columna E, no estoy en la columna D, sí, pero en ujú. la E escribiste que la referencia se hace en la columna D. Entonces, De. si el movimiento, y de hecho voy a copiar ahora, si el movimiento se hace hacia abajo, y voy a hacer otra vez nomás hasta donde estamos viendo, vamos a ver que ahora todito es 300. Pero ¿y por qué lo que todito es 300? Y vamos a entrar a mirar. En la primera yo puedo ver que se hace la selección al 200 en el rojo, ¿sí? En Ujú, el de abajo puedo ver que sigo haciendo la selección al 200. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que el 200 no se está moviendo más, se quedó ya ahí. Pero ¿y por qué? porque yo le Que ahora amplié. desapareció la D, o como el dólar delante de la D. Sí, pero el Mm, de la D no era luego acá el que iba a hacer mover, digamos. El que acá iba a hacer mover es el 6. Y ojo que el 6 ujú. tiene un símbolo de dólar. Pero ¿qué es lo que significa el 6? Que la fila 6 no se va a mover. Entonces, Ah, la fila. el dólar delante del número lo que hace es decirle a Excel, no te muevas de la fila 6. Por eso cuando yo Ujú. me muevo de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, yo veo que la fila 6 nunca se mueve. Ahora, ¿por qué tampoco no se movió la columna D? Y porque el La copiado anclaste es al comienzo. hacia abajo. Y de hecho, vamos a suponer, y voy a borrar nomás a propósito vamos a suponer que mi fórmula era originalmente y yo Mm, decía, bueno, aquellos dos quiero sumar al pelo. Sumé y a uno le puse absoluto y a otro le puse
solamente la fila. Entonces, si esto arrastro para arriba, para entender nomás que esto va a ser así siempre. Entonces, mi original era este, pero si yo me voy para Mm, arriba, voy a ver que ni uno se mueve, por eso toditos son mm, 300. Pero uno es el que tiene el absoluto total, ¿verdad? El que la columna y la fila, lo del azul. Y el rojo ujú, solamente tiene el de la fila y no el de la columna, porque está ujú. delante del 6. Entonces es como que yo le diga en la formulación, ni uno de los dos se va a mover, todo hacia donde me vaya, pero en realidad acá no va a ser hacia donde te vaya. De hecho, voy a entrar un ratito acá, voy a sacar Mm, este y ahora voy a mover hacia el costado. Este que es mi original, voy a mover ahora ujú. hacia la derecha. Si yo muevo hacia la derecha, puedo ver que ahora la información cambió. Pero ¿por qué lo que cambió? Y vamos a mirar ahora. Entonces, en este 400, ¿qué es lo que cambió? Que la fórmula original que hace rato era 100 más 200, ahora es 100 de la columna D y Más 300 de la 300. columna E. Pero ¿por qué se movió de columna? Ahora sí ¿Por qué se movió cambió? de columna porque vos te fuiste a otra columna. Si el movimiento era dentro de esa columna nomás y él iba a mantenerte siempre de hecho, eso es lo que vimos. Al copiar hacia abajo y al copiar hacia arriba, él nunca se movió de columna, por eso mantuvo siempre la D. Pero ahora yo me estoy moviendo a otra columna y ahí recién yo noto que hay diferencia. Entonces, ¿qué es lo que cambió y qué es lo que no cambió? No cambió el de 5 porque ese estaba en referencia absoluta. No cambió el 6 porque en realidad sigue estando en la fila 6, solamente que en otra columna, en la columna E y no en la columna D. ¿Y por qué cambió de E a D? Perdón, de D a E, porque no tenía el dólar delante de la letra originalmente. Entiendo. Entonces, esto es lo que está Perfecto. ocurriendo cuando el tipo de referencia no es ni absoluta, porque absoluta solamente es el azul cuando tiene $2, Sí. y ni relativa porque relativa es cuando no tiene ni $1. Entonces acá yo estoy viendo que hay $1. ¿Y cómo se llama cuando tiene $1? Se llama mixta. ¿Pero por qué es mixta? Porque uno tiene dólar y otro no tiene dólar. Pero otra vez hay dos posibilidades de mixta, uno hacia la fila y otro hacia la columna. Y cuando el dólar está en la fila, entonces a este se le llama mixta fila. Y cuando el dólar está hacia la columna, a ese se le llama mixta columna. Pero hasta acá estamos viendo mixta fila recién y hicimos un movimiento hacia la derecha. Bueno, y ahora hice el movimiento hacia la derecha y tengo un resultado diferente. Voy a mover Todo va a ser 400 entonces. y vamos a mirar ahora. Exactamente, Sí. todo va a ser 400. ¿Por qué? Porque el movimiento hacia abajo hace que no se mueva otra vez. Ya cuando se movió de columna, ya no se mueve más de columna cuando hice hacia abajo o cuando hago hacia arriba. Ese ya no va a variar. Ahora, ¿qué pasa? Y voy a borrar la columna a la izquierda. ¿Qué pasa si mi fórmula original es esta? Yo estoy pidiendo sumar el 100 que ya tengo versus una celda que no tiene nada todavía, ¿verdad? Mm, Y ¿cómo se llama eso? Mi referencia sigue siendo esa, la de la fila y no la de la columna. Entonces ahí sí. yo ahora voy a copiar hacia la izquierda porque es el último que me falta. Si copio esto hacia la izquierda, voy a ver que lo que originalmente estaba posicionado en la columna E ahora pasó a estar a la columna D, por el efecto de no tener delante de la E, en este caso, el símbolo de dólar. Entonces, a lo que voy nomás es, cuando yo uso referencia mixta fila, él siempre va a bloquear el movimiento de la fila, no así de la Mm, columna. Por eso ujú. este tipo de referencia se usa para aquellos casos donde yo tengo, por ejemplo, para ser más específico, voy a sacar un ratito una tablita. Vamos a suponer que es lo que vos más utilizás en tu planilla, por ejemplo, no sé, yo digo, Qué sé yo, los 10 mejores, no, tus productos pues son en dólares y vos convertís a guaraníes no, o no tanto, no, o ya casi están todo, o todos sea, guaranizados, ya como el tema, ya está todo guaranizado, ya está todo los en costos guaraní. nomás lo que están en dólares. Espera que estoy tratando de ver algo que vos uses los costos nomás los Práctico. están en porcentaje, ¿verdad? Espera que, bueno, igual más, yo voy a hacer acá, vamos a suponer Sí. que quiero hacerle un presupuesto a un cliente y el tipo no sabe si Mm, me va a comprar, si me va a comprar uno, si me va a comprar 10 o si me va a comprar 100, digo nomás cualquier cosa. ujú. Sí. Entonces le digo, mira, tu precio, el precio de esa heladera, no sé, dame un poco un precio ahí de una heladera cualquiera nomás, 6.500.000, qué sé yo. 6.500. Bueno, 6.500, ahora vamos a ponerle a este en un separador de miles, 6.500. Espera que un ratito. Entonces,
Vamos a suponer que yo acá voy a tener las cantidades 1, Mm, 10, 100 y 1000 heladeras, qué sé yo. Yo siempre ujú. puse una heladerita chiquitita. Y Ojalá. acá, acá voy a formular. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero saber? ¿Cuánto me va a tener que pagar en función a la cantidad de datos? ¿Verdad? Y Sí. vamos a suponer que no es solamente con esa heladera, no sé, otras mercaderías 12 más. millones, no 12, sé. después tengo otra mercadería más que no sé cuánto puede salir. trescientos ¿Cuánto, cincuenta mil, qué sé yo. cuánto te cuesta tu Por ejemplo, mercadería más cara, por ejemplo? Ese 12, 18 millones, ¿qué es 18 ese? millones. La heladera French Door. Ah, ya. Y el más Esa que barato, el más barato, a ver un poco, mi batidora, no sé, 280.000 por ahí. 280. Dale. Batidora Entonces, manual. tenemos así una tablita de Mm, dos entradas, se le llama normalmente a esto cuando en la columna tengo precios y en la fila tengo cantidades, pero ¿qué es lo que yo quiero ver? ¿Y cuánto va a pagar el cliente si es que tiene? Obvio que a lo mm, mejor le vas a hacer un descuento si te compra claro, 10 y no te compra uno, ¿verdad? Pero claro, fuera pero un de lo que es el ejemplo. descuento, entonces yo voy a formular, bueno, yo necesito más saber cuánto va a pagar si me compra uno, entonces multiplico el de al lado por el de arriba, pero hasta acá Sí, propósito no tengo el formato, de hecho que vamos a poner todo sí. junto ya. A propósito no tengo el formato Del F4. del F4, ¿verdad? Entonces, para entender, si yo quiero hacer una tabla con todo esto de arriba y de la izquierda, yo puedo ver que mi información no está tomándose correctamente para toda la tabla, sí, para la primera fila, porque veo que multiplica, Sí, no, de puro chiripa multiplicó bien el segundo, pero el tercero ya multiplica 65 millones por 100 y ese no está bien, ¿sí? Y 6.500 por 1000 tampoco está bien, o sea, estos dos sí están bien, ¿sí? Pero el resto ya está todo mal, porque en realidad acá tuvo que haber multiplicado 100 por 6.500, y no me tuvo que dar 6.500 millones, sino me tuvo que dar 65 millones, 650, ¿sí? Eso, 650. Y acá 50 menos. millones. Y lo mismo Mm, acá abajo, o sea, él en vez de multiplicar 12 sí, millones por uno, me multiplica 12 millones por 6.500 y me está armando un guarará en la tabla. Entonces, sí, ahí es donde yo sí. tengo que entender que para hacer esto, no tener que hacer uno a uno, entonces ahí tengo que Ujú, eh, utilizar los símbolos de dólar. Ahora le voy a marcar a este un color y a este otro ujú, color para poder ver por qué aplicamos uno y otro, ¿verdad? Entonces, ujú, si esta es mi fórmula original, yo le voy a tener que hacer ujú, cambios. Y el cambio va a tener que ser, y lo que te estaba por decir nomás hace rato era, ¿en qué momento es lo que yo voy a usar la referencia mixta fila? Voy a usar mixta mm, fila cuando los datos están en una sola fila. Entonces acá me voy a enfocar en el amarillo. Cuando aquella fórmula que está señalando a dos datos, uno está dentro del amarillo y otro no está dentro del amarillo, al que no está dentro del amarillo yo no le voy a poner mixta fila. Al que está dentro del amarillo es lo que le voy a poner la mixta fila. ¿Por qué? Y porque esa es la información que va a cambiar en diferentes columnas, pero yo no quiero que se mueva de esa fila. Básicamente ese sería el pensamiento que tengo que tener ujú, a una planilla y quiero ver qué opción de referencia es lo que voy a aplicar. Entonces acá voy a presionar F4 una vez y tengo la absoluta. F4 dos veces y ahí ya tengo la fila con ujú. dólar y la columna sin dólar. Entonces hasta acá voy a probar con la fila nomás. Voy a arrastrar otra vez hacia abajo. Voy a ver que ahora sí me salen los mismos valores de mi columna verde, pues multiplico por uno nomás. Sí, Y por al uno hacer nomás. a la derecha tendría que darme correctamente por lo menos el de la fila. ¿Por qué digo por lo menos el de la fila? Porque el de la fila, si yo entro en la columna 2 voy a ver que hace referencia al 10 siempre. También el Mm, 100. Todos hacen referencia al 100 y todos hacen referencia al 1000. Hasta acá solucioné el problema de mi fila amarilla, pero no todavía mm, de mi columna verde. ¿Por qué? Y porque él mm, corre, de hecho, incorrectamente de columna en columna, teniendo que quedarse en la columna verde. Entonces, acá es donde yo no voy a poder utilizar la mixta fila con la relativa en el azul, porque la relativa también tiene que cambiar. No puede ser absoluta, porque si le pongo absoluta solamente al del azul, él siempre me va a hacer sobre 6.500 todo. Y yo no quiero que haga todo sobre 6.500. De hecho, ahí te muestro nomás que todo es sobre mm. 6.500. Y si le arrastro a la derecha, también esto va a estar incorrecto. ¿Sí? Entonces,
Mixta fila ya resolví para el amarillo, pero para el verde lo que ahora necesito saber cuál es el que voy a dejar. Relativa he visto que me da error, absoluta he visto que me da error. ¿Qué pasa si le pongo mixta fila también a este azul? Y voy a hacer la prueba de arrastrar a la derecha. Voy a ver que no cambió el 6500, por lo tanto no me visualiza correctamente otra vez, digamos. Entonces, la única que me queda es para que al azul, la última vez que presiono F4, muestra el dólar delante de la letra, no delante del número, que en este caso es 19, y estando visible de esa forma, ¿cómo se entiende esto? Él entiende que la columna G es la que no tiene que moverse, si le deja libre a la fila 19 para que sea 20, 21, 22, en el momento que yo haga el copiado hacia abajo. Entonces, haciendo esa modificación, voy a volver a arrastrar para abajo y en ese momento puedo ver que ya se resolvió ahora el caso de los datos que están en la columna verde, al menos para la primera columna, y ahora voy a arrastrar los de la primera columna hasta la cuarta columna y puedo ver que ahora sí tengo la información Datos correctos. correcta, que está tomando los datos desde fila amarilla, y a fila amarilla le voy a asociar nomás directamente referencia mixta fila, y a columna verde le voy a asociar referencia mixta columna. ¿Por qué mixta columna tiene ese nombre? Porque el dólar está delante de la letra, que es la columna, y no delante del 19. Sin embargo, el otro tiene el dólar delante del número y no delante de la letra, porque esta es la fila que quiero respetar. Entonces, más o menos eso es lo que yo tengo que tener en cuenta. Cuando yo armo una planilla Sí. y en la planilla tengo varios valores en la fila, ese ya me tiene que decir que es mixta fila el que le va a solucionar para el momento que tenga que mover. Y ojo que no siempre vas a tener varios valores y varios valores, o sea, varios en fila y varios en columna, sino que a veces va a ser un valor nomás con varios de fila o otro un valor nomás con varios en columna, digamos, ¿verdad? O sea, pero acá para tener en cuenta que puede darse el varios en fila y varios en columna, entonces vemos con cuál aplicamos Claro. mejor. Y baja un poco en el próximo, profe, en la próxima, Este, ahí abajo. sí, Ahí es SG20. sí. ¿Y arriba era cuánto? Y arriba es Ah, G19. 19. O sea, eso es lo que se 19, puede mover, sí. Y el claramente. H, claro, Lo que el está amarillo es lo que se delante, mantiene. sí, el dólar que Mm, tenga después del dólar, digamos, una letra o un número, hace que esa letra o ese número no se mueva, no importa hacia dónde vos copias. Lo que sí, sí se va a entiendo. mover es lo que no tiene dólar, pero eso también es importante entender. Porque vamos a suponer que vos ya entendiste este tema, pero te olvidaste Sí. cómo se carga. Entonces yo voy a borrar a propósito la fórmula y voy a tratar de cargar. Más o menos me acuerdo que el profesor me dijo que vamos a Mm, poner igual, ¿verdad? Que era la celda de arriba y bueno, pero era con dólar, entonces te olvidaste ya que el F4 era la tecla, entonces no, yo mm, no mm. podía escribir el dólar al pelo, entonces voy a escribir la referencia, tiene que ser H18, pero voy a escribir primero el H y después le voy a poner el dólar. Y después le voy a poner 18 y le voy a poner otra vez 18, perdón, dólar después del 18. Y quiero que notes algo ahí. El Mm, azul marca aquella celda que Excel considera correcta, por eso le marca ya en azul. Y el dólar que está escrito después del 18, si bien yo pude haber entendido que tenía que estar el dólar, pero no importa en qué lugar, él no me tiene en cuenta esa información. De hecho, mm, yo le doy enter acá, pensando que él me tiene que estirar el uno y dejarme el uno nomás visible. Él me va a decir ahora esto. Hay un error. problema con esta fórmula. Mm, No intenta introducir una fórmula. Cuando el primer carácter es un signo igual o un signo menos, Excel piensa que se trata de una fórmula. Si escribe e igual, no sé si dice dividido o dice más uno, la celda muestra dos. Para evitarlo, escriba un apóstrofo primero. Si escribe apóstrofo es igual uno más uno, la celda va a mostrar es igual uno más uno. Entonces, nada, no te dice que tu problema está por haber escrito el símbolo de dólar después del 18, cuando en realidad ese es el problema de tu fórmula, ¿sí? Entonces, ese es el mal tema con las advertencias de Excel, que no siempre te señala tu error en este momento, digamos, ¿verdad? Entonces, acá el problema nomás estuvo que yo escribí mal mi símbolo de dólar. Yo pude haber escrito delante de la letra y delante del número y no escribirlo a la derecha
del número. En este caso nomás puedo ver que así entonces yo tengo, digamos, la estructura correcta. Pero ojo, que era nomás lo que te quería mostrar, el tema de escribir la referencia de celda, pero de escribir también en un lugar incorrecto el símbolo de dólar. En este caso, yo no voy a usar referencia absoluta, porque nosotros habíamos visto que en ambos casos íbamos a usar referencias mixtas. En este caso, para la H tiene que ser mixta delante del número, nomás tiene que quedar el símbolo de dólar y no delante de la letra, entonces le voy a borrar. Pero esta escritura sí es correcta. H dólar 18 para indicar que la fila amarilla iba a quedar constante. Y esto iba a ser por la celda que tengo al lado, que es G19, en donde a la G sí le tengo que escribir el símbolo de dólar, por lo tanto va a ser adelante y no atrás. G y ahí es 19. Entonces, Espera, ¿qué es la G, profe? y la G es la columna donde está la información 6500 en el verde. Solo que la escribiste en minúscula, eso no importa. Sí, y no, y de hecho que a propósito te muestro nomás que yo le escribí en Mm, minúscula la H de la mm, columna mm, H, donde está mm. la fila amarilla, el 1 del amarillo, pues está en H18. 8, Entonces por eso sí. escribí y él nomás en azul ya me muestra, aunque le haya escrito en minúscula, pero esa es la particularidad de Excel, Claro. aunque yo le escriba en minúscula, pero le escriba bien, él ya me va a Te va a mostrar en mostrar. colores cuáles Correcto. son los que estoy seleccionando. Ahora, cuando le doy Enter va a hacer dos cosas. Y acá también voy a hacer un pequeño cambio. Viste que yo hasta acá estoy escribiendo desigual para arrancar, pero acá voy a escribir más. Mm, Puedo escribir ujú, menos también, solo que menos me va a salir negativo y no quiero que me salga negativo, mm. no. Pero si escribo más, yo voy a ver que aún escribiendo en minúscula G y H veo las celdas en color, pero al darle Enter voy a ver el resultado, pero al volver a mirar voy a ver que tanto Ya el más cambió. no está solo, es decir, delante del más hay un desigual y eso siempre va a ser Excel porque desigual nunca puede estar fuera cuando yo estoy generando una fórmula y después las minúsculas también cambiaron a mayúsculas, ¿verdad? Entonces, Ujú. sabiendo ya que eso va a ocurrir, nomás por eso escribí en minúscula. Ahora, si no te permitía luego escribir minúscula, y ahí no había de otra que escribir en mayúscula, ¿sí? Pero para mostrarte nomás que puede no estar en mayúscula tu teclado y voy a escribir igual y él te va a traer también, ¿verdad? Entonces, haciendo esa escritura, y si eso ya está bien, si arrastro, esto tiene que salirme los mismos datos Igual. que estaban luego, ¿verdad? De hecho que no cambia cuando hice Mm, el copiado hacia abajo y hacia la derecha. Entonces acá la idea es que vos puedas nomás practicar esto, ¿sí? O sea, porque sí, practicando únicamente es lo que en realidad uno sí. entiende. Pero sería bueno que practiques así como te estuve mostrando en el sentido Así de mismo voy a hacer. Sí. poner la fórmula y no hacer ninguna referencia. Le arrastras así completo, a sabiendas lo que va a estar mal, pero Sí. comprende por qué está mal, ¿verdad? Entonces, porque arrastra los datos de la columna, porque no respeta la fila amarilla y se mueve, o sea, así vas a entender. Y después empezar a intercalar los tipos de referencia. Cierto, va a ser más, o sea, vas a tardar más en llegar hasta el correcto, pero yo creo que vas a entender mejor Eso. es así Sí. también, ¿verdad? Entonces, cuando estás ya, digamos, practicando con un tiempito para practicar, sí, algo sencillito como esto nomás, ¿verdad? Y Claro. armás un ratito, entonces ahí para que se fije, digamos, por qué usas uno, por qué usas otro, ¿verdad? La mixta fila y la mixta columna. Bien, eso era para amenizar un poco nomás y entender por qué es lo que estamos hablando de las referencias Sí. ahora mismo, ¿verdad? Acá en realidad nosotros no vamos a usar referencia, vamos a hacer directo nomás por los valores que están en la Sí. columna, pero como te digo, yo uso esta parte para poder explicar, porque como es la Súper. primera Pero fórmula me que se quedó súper inserta, claro. es la primera fórmula que se inserta, entonces yo ya le voy preparando, digamos, lo que vamos a hacer después, porque si ahora me entendió con cosas simples, más adelante me va a entender también, porque son más complicadas ya las cuestiones, y esto ya se asume que se entendió, Sí, que se entendió. entonces voy a, voy a volver a borrar más y nuestra fórmula original va a ser este más este. Ah, pero teníamos que empezar con desigual. Desigual es este más. Bien, ahí entonces veo un 300. Esto de la derecha me voy a borrar nomás. Y ahora arrancamos. Inicio de Mm, fórmula, el suma dice que se puede utilizar el operador suma, ¿verdad? Está en el grupo aritmético matemático y sí voy a hacer la misma fórmula que hace rato, pero no voy a arrancar con desigual, eso nomás es lo que va a diferenciar. Voy a volver a seleccionar la celda de al lado y voy a sumar otra vez con la de abajo. En este caso no va a ujú. salir más 300, va a salir 500, 500. pero la
La diferencia de haber escrito con el más es que sí o sí Excel pone el es igual Es delante, igual, eso es categórico. Ahora viene por la defecto. resta, sí, correcto. La resta ahora, inicio de fórmula y resta, es decir, con estos tres primeros operadores se puede iniciar una fórmula. De hecho, que si Ujú, escribo menos y señalo el ujú, dato, hasta acá no voy a formular nada, voy a hacer la selección mm, para entender el concepto del número negativo. El número negativo sí. siempre va a ser aquel que, que después de generar una resta tenga, digamos, un valor superior negativo, entonces se va a mostrar como negativo. Y cuando yo veo negativo, puedo ver o con paréntesis, o con signo menos, o con el color rojo. Eso va a depender de cómo yo ¿Y, tenga predeterminado el formato para el número negativo. y para qué, por ejemplo, se usa el negativo? Don Rempel o don Mario, don Ricardo, así cuando miran los números, suelen Mm, mirar, digamos, para poder ver de qué sucursal está perdiendo, que no llega, digamos, a empatar siquiera sus costos o lo que fuese. mm. Entonces ahí es Pe- donde yo pe- necesito visualizar. Vamos a suponer yo tengo que controlar cuántas sucursales era que tienen ahora. Ahora ya hay 110, Bueno, 110 creo que 110 ya. sucursales tengo que controlar. Entonces, Ah, lo que se solía hacer en Inverfin siempre fue el tema del ranking, ¿verdad? Y en cuanto a ranking, sí, puedo estar controlando la cobranza, la venta, si se lograron los objetivos, el margen, el costo, miles de cosas puedo estar controlando. Entonces, mm, si en una de esas, yo lo que quiero saber es quién está por sobre el objetivo. Vamos a suponer que mi objetivo de cada sucursal sea, no sé, 500 millones o 100 millones. sí, Entonces yo quiero saber quién llegó, quién está empatando y quién superó, ¿verdad? O sea, quién superó y quién no mm, llegó todavía. Entonces ahí es donde mm. yo hago una diferencia entre datos de actual contra objetivo. Y ahí yo puedo ver, digamos, o valores positivos o valores negativos para ese comparativo. Yo, ¿sabes qué es lo que yo uso? Yo lo que uso es, por ejemplo, ok, bueno, en julio, ¿qué estamos? Agosto. ¿Cuánto vendió la sucursal de, no sé, acá Casa Central el año pasado? Y en este mismo mes. Y cuánto vendió este mes? ¿O cuánto ya está? Y ahí veo, pero hago la fórmula del mayor dividido el menor menos uno, Ya. pero me sale en porcentaje. Ah, ok, ok, ok. No, y puede que te salga también porcentaje negativo, digamos, ¿verdad? Pero acá el concepto Ah, nomás es, ¿qué pasa con Excel cuando tiene que mostrar números negativos? Yo no digo que esté mal mirar todo en negro, de hecho, aunque esté todo en negro, yo puedo saber que ese 300 es negativo por el paréntesis o mm, por el menos que pueda llegar a tener. Ojo que esto también puedo convertir a porcentaje y puede que ese 300 sea mm, no sé, 100%, el 500 sea mm, 250% y el menos 300 sea mm. menos 100%, pero dicho del modo, a ver, números en negativo, aquellos que siempre quieren meterle un pantallazo nomás a la información y no tener que entrar a analizar uno a uno, solicita normalmente que los negativos se vean en rojo, ¿sí? Porque se asocia más Sí, nomás el color rojo a lo que no haya llegado, a lo que no está bien, digamos, ¿verdad? sí, Entonces, acá, ¿cómo cambio? Y sí o sí va a tener que ser un formato de número. Y en formato de número yo puedo entrar de diferentes formas al panel de formato de número. ¿Por qué necesito entrar en formato de número? Porque es el que me va a indicar visualmente cómo yo voy a poder ver los números negativos nomás. Entonces, si mm, entro al panel de números, allá abajo dice número, para números negativos y él me muestra que actualmente, sí. aunque en realidad no se ve así, es un signo menos, un signo menos negro Y delante rojo. del número. El Mm, segundo es un positivo. número rojo sin menos. Ajá, El sí. tercero, y no sé, el tercero y el primero me Se parece que son repite. iguales. Y el tercero sí tiene un menos rojo delante del número rojo. Entonces ya va a Mm, depender cómo quiero ver. El primero es el que yo estoy viendo supuestamente, porque si le doy acá a aceptar, bueno, ahí recién me puso mm, el menos, ¿verdad? Pero si yo sí. entro y le pido el segundo, voy a tener que ver el 300, pero en rojo. Entonces ahí lo Ujú, que yo tengo que entender es que todo lo que está en rojo es negativo, ¿sí? Pero yo tuve que haber mm, visto qué formato le puse al número negativo. Puede que esta planilla yo te envíe a vos por correo, voy a agarrar, abrir, vos no tenés ni idea de que los rojos habían sido tan en negativo. O ven nomás que son números de diferente color, ¿verdad? mm, Entonces, tuvo que haberse eh, especificado eso, ¿verdad? O sea, si yo selecciono el último, va a ser, aparte ujú, del rojo, menos. O sea, ese sí está claro que es negativo porque tiene el menos delante, digamos, ¿verdad?
Que no me lo explique Sí, nadie, yo entiendo que es negativo. Entonces, si esto quiero pasar a porcentaje, ahí al lado no me voy a hacer este dividido 100. Simplemente para que me muestre. porcentaje. Y, espérate, ¿qué pasó? ¿Por qué pues si entre 100 y 300%? Vamos a ponerlo todo. Ah, porque es 3, veo. Porque multiplico otra vez por 100, pues. Entonces yo 1000 le voy a poner. Ahí va a ser 30%. No sé, para tratar de verlo en porcentaje nomás. ¿Cómo Sí, se sí. mostraría un valor? Y hasta acá quiero que se entienda que el de la izquierda ya tiene el rojo y el menos, pero el de la derecha Ujú, yo no cambié el formato. El de la claro. derecha muestra un menos, pero está en porcentaje y está en negro, digamos. Y Ujú, acá hay que tener en cuenta también lo siguiente. Yo le puedo cambiar el formato, pero cuando entro en número, él entiende que ese valor va a ser número, no porcentaje. Entonces, sí. vamos a suponer, yo tengo el porcentaje, el profesor me mostró que tenía que entrar acá en número y acá únicamente lo que yo tengo, porque si entro en porcentaje, voy a mostrarte nomás, en porcentaje tengo solo para generar la posición Ne- de decimales, no de los negativos y de los positivos. Entonces, si ujú, solo tengo en número el tema del rojo, ujú, le doy acá a aceptar, puedo ver que ocurre eso. Me pone en rojo, dice que es menos, pero no me muestra el porcentaje. Entonces, si yo otra ujú, vez acá le quiero volver a poner en porcentaje, sí. vuelve a salir esa Vuelvo al negro. característica del negativo. Entonces, del rojo, en vez de ver Entonces tengo rojo, que irme a pone a negro. formato condicional. Entonces es por formato condicional. Eso nomás Mm, lo que quería justamente que se entienda, porque cuando queremos sí, ver los negativos en rojo, sí o sí tenemos este inconveniente con los porcentajes. Y normalmente los sí. porcentajes son los que más se miran, al menos en Inverfin probablemente, ¿verdad? Sí, pero ¿sabes dónde lo que es mi duda? Mm, Viste que el es igual es para empezar una fórmula, el más también es para empezar una fórmula y el sí, menos para qué es. también es para empezar una fórmula, pero si yo empiezo con menos, de hecho voy a hacer otra vez la fórmula con menos. Si yo empiezo con menos y le doy clic al 300, dos cosas pasan acá. Primero, que el 300 cambia de signo. Mm, Y otro, que si yo vuelvo a entrar en la fórmula, veo que el desigual está delante del menos. Entonces sí, quiere decir que me sirvió también para empezar una fórmula. El tema nomás es que si ujú, empiezo con el menos, en la lógica matemática dice que ese número multiplicado por menos uno cambia de signo. Y en realidad acá yo no le puse mm, por menos uno, pero es ujú, lo mismo ponerle al menos delante de un número positivo para cambiarle de signo. Y eso nomás es lo que ocurrió mm. acá. Todavía yo no le Ya es hice la suma solamente con por... el otro. Y de hecho, que si ahora mm, completo mi fórmula, que hace rato luego a propósito no completé, te expliqué justamente que no iba a completar la fórmula porque quería mostrarte ese tema sí, de los valores negativos, nomás de los rojos, de los paréntesis, y el menos. Pero sí, si ahora le voy a sumar con 400, ujú, con 400, acá se entiende que 400 es mayor al sí, negativo que es mayor, 300, por lo tanto sí, tiene que salir un 100 100 te va a positivo. quedar, Si le doy enter entonces, sí, veo el 100 que es positivo. Ahora, eh, empecé con menos mi fórmula. El desigual ujú, salió después. Entonces se sí, aplica lo que dicen esos primeros tres operadores. Es igual, más y menos sirven para poder arrancar una fórmula. Solamente que si arranco ujú, con menos, yo voy a tener ese tema de ver negativo el valor que agarro, ni bien escribo el menos. Nada más que eso. ok, Pudo haber sido ok, negativo luego ese 300. Y si era negativo, agarrando con negativo, iba a haber otra vez un cambio de signo y iba a ser positivo 300. De hecho, vamos a mirar un poco de eso. Vamos a suponer que este 300 era menos 300. Me ujú. sale entre paréntesis. Y acá, por Claro, ejemplo, pasó ya te a ser de suma 100 a 700. ¿Por qué? Porque si es menos, por menos es más. Entonces 300 más. quedan positivos, más 400 es 700 positivo. De hecho, sale 700 en negro, no en rojo ni entre paréntesis. Y eso para tener en cuenta, ¿verdad? Sí, y después, profe, otro que yo aprendí, no sé, yo pregunté y alguien me dijo, ¿verdad? Que Sí. siempre ahora es mi duda. Bueno, cuando yo quiero positivizar un valor, que yo sé que tiene que ser positivo, pero a mí me sale negativo, yo le pongo Sí. paréntesis y enfrente le pongo ABS, ¿verdad? No Sí, sé, alguien una porque vez me dijo que hay no que está hacer bien, eso, ¿verdad? Pero porque te voy a ¿cuál es explicar. otra manera? ¿O cómo hago Te otra voy a forma explicar. para que... Mm, ¿Qué es lo que es ABS? ABS es todo. Ahí lo está. Cuando, a ver, mm, con el botón FX yo inserto este panel que es el asistente de insertar funciones. Y sí, ABS es la primera luego en toda la lista porque está con la A. mm, Y esto está por ordenado de forma abecedario. alfabética, ¿verdad?
Y acá dice que ABS y solamente necesita un número. Devuelve el valor absoluto de un número, es decir, un número sin signo. Entonces, Ujú. eso es lo único que hace, nomás no importa si tenés positivo o negativo, el valor absoluto decía siempre, o sea, cuando te enseñaban matemáticas te decía que el valor absoluto era el valor sin signo, entonces no importaba, digamos, si vos estabas señalando un valor negativo o positivo. Si es positivo te va a salir positivo, si es negativo te va a salir positivo también, Sí. ¿verdad? Entonces ahí es donde Ujú. nosotros tenemos esa visualización, ¿verdad? Del negativo 300 estamos viendo dentro de ABS el 300, ¿verdad? Y es una forma, pero con función. Ahora, Mm. no tengo una forma de mostrarte con un signo para valores positivos y negativos. ¿Por qué? Porque si yo tengo un valor negativo, no tengo problema. A ver, si acá pongo, por ejemplo, menos y señalo el negativo, yo voy a tener el 300 positivo. Positivo. Pero ¿qué pasa si le pongo menos y le señalo al positivo? Voy a tener negativo. O sea, no Sí. tengo con un signo nomás para volverle absoluto a cualquier número que tenga diferente. Entonces eso puede decirse que solamente ocurre con aquel número negativo al cual yo le pongo negativo y se va a convertir a positivo. Nada más que eso. Entonces el ABS es mejor para cuando tengas una planilla llena de números y tengas alternando entre negativo y positivo para que todos sean positivos, digamos, ¿verdad? Sí. ¿Para qué vos necesitas pasarle a positivo, por ejemplo, todo Y por absoluto? ejemplo, a ver cómo te voy a decir. Eh, me sale mucho cuando yo tengo que hacer ¿cómo era? Cuando tengo que hacer comparativos de un periodo versus otro periodo. Ya. Pero creo que lo que me pasa es que en realidad yo forma de hacer para que me salga directo, pero yo tomo por esto al revés. Mm. No, ¿Entiendes? es válido, o sea, en realidad a veces es de valor absoluto y está bien, te saca el negativo. No, pero cierto, o sea, yo cuando tengo que tomar valores negativos para una fórmula, pues tengo un resultado totalmente diferente a cuando es positivo, ¿verdad? Sí. Pero eso no me es, o sea, yo acá lo que te estoy mostrando con los tres primeros símbolos son que los tres sirven para empezar fórmulas, con la única Sí. salvedad que el desigual y el más son casi igualitos, solo que el negativo Ujú. tiene esa particularidad de mostrarte el valor que agarras primero como negativo, nada más que eso. O sea, si eso se Ujú. entiende bien, entonces sin Súper. problema. O sea, yo no Entendiste empezaría, esto. finalmente, yo no empezaría con negativo una fórmula, por ejemplo, ¿verdad? A Claro. no ser que en realidad justo el número que voy a tomar tenga que Es mostrarse negativo. como negativo o vaya a ser una resta de Ah, repente, ¿verdad? Pero normalmente pues yo una ya. resta empiezo con el valor positivo y después recién con el valor que le va a restar. eh, entonces recién en el segundo momento de la fórmula recién le pongo menos. Entonces al primero siempre empiezo con más o con es igual, le tomo ese valor Sí. y al que le va a restar nomás le pongo menos para que se entienda que es una resta. Pero en realidad acá también nosotros estamos haciendo una resta porque empezamos con el menos que va a ser el que se va a restar. En este caso nomás el 300 que ya cambiamos a negativo, por eso sumo, pero voy a ponerle más positivo para que se entienda que esta resta finalmente lo que intentó hacerse fue 400 menos 300, por eso me da 100, pero yo empecé nomás al revés, yo empecé con el valor negativo y después le sumé el positivo para que me salga así. O sea, básicamente Súper. sería eso, ¿sí? Bien. Después arrancamos con la cuarta, con el cuarto operador que es división, digamos, y esa es la barra que está en el teclado, ¿cómo se llama este? En el teclado 7. numérico o Ah, Shift 7, pero ¿cuál es lo que es el problema? Que cualquiera de los dos que yo quiera presionar para escribir esa barra, no puedo arrancar con esa barra iniciando una fórmula. Entonces ahí yo puedo ver que ahí arriba tengo los rótulos de los botones y de la cinta de opciones, pero eso lo único que hace es habilitarme el acceso a la cinta de opciones a través del teclado. Yo no sé si nosotros llegamos a ver esto durante la clase en su momento, si te acordás, no te acordás. Esto que vos pusiste ahí arriba. Eh, pero eso No. ocurrió porque yo en vez de arrancar con ese igual, con más o con menos, quise arrancar con el dividido. Y el dividido pues es Ah, o el teclado numérico encima del 8 o el que está con el 7 que vos me estabas diciendo del con el teclado 7. QWERTY. Entonces, si yo presiono Shift 7, en vez de arrancar la fórmula, él va para arriba y me pone los rótulos ahí. O sea, eso es más lo que te quería Voy a mostrar que probar hace. Probar nomás en tu máquina. Shift 7. Sí. No, a mí no me sale eso. Eh. Me sale es igual directo.
No, pero vos no le escribís es igual. O sea, vos le Ah, no, escribiste no le primero es escribí, es igual. igual. No por eso. No, no, no. Es Si no le igual. escribiste nada, vos te pones la celda ahí debajo, Ah, en cualquier celda vacía, ¿verdad? Y en sí, vez de escribirle el es igual, yo selecciono el chip 7. Entonces ahora veo sí, eso en mi pantalla. sí. Chip No, no 7 me sale. y bueno, no sé, está configurado de otra forma nomás. Pero lo que voy nomás es, Ah, yo no puedo ver que una fórmula empieza con el dividido, ¿sí? Por eso no, no. el mío no me permite escribir, ¿verdad? Pero el mío en vez de permitirme escribir, me muestra los rótulos arriba. Puede que a vos no te afecte eso, no te muestre nada y no hay problema. No, hay otra forma nomás por ahí con otra tecla. Exacto, pero acá lo que hay que Ah, entender nomás es no ver los rótulos, sino que no se puede iniciar una fórmula con otro operador que no sean esos tres primeros. Entonces acá sí o sí voy ya. a tener que empezar con más, con este, Es igual. y ahí vamos a arrancar para hacer la división. Y acá vamos a dividir este 400 con el 3 que está ahí abajo, entonces en ese momento Ujú, tendría que ver en 133. Acá hay una 133. particularidad nomás, que como yo ya copié los números de arriba varias veces, ese número de abajo ya tiene el formato del de arriba. Es decir, como yo sé qué formato tiene y si yo miro acá, vean por un ratito, voy a ver si te puedo mostrar en mi pantalla así, para que exactamente mire dónde es lo que estoy mirando yo también. Acá, por ejemplo, en ese Sí. como el grupo de número, yo veo que está el formato de número. Y el formato de número, si entro en la flechita, ya me dice que esa celda tiene un formato de personalizada. Pero personalizada no se Mm. ve acá en esta lista, sino que es algo que aparece porque yo le estuve eh, seleccionando a los formatos de arriba en un formato diferente a lo que ya se estaba viendo, si no, seguramente se aplicó con este botón de los tres ceros, ¿sí? Entonces, Ujú. porque en mi máquina está configurado para que al seleccionar, no sé, vamos a suponer que este en vez de salir así, Ese salía número. así, por ejemplo, No. general, así, por ejemplo, salía. Ujú, mm, Bueno, mm. acá nomás no tengo ninguno con separador de miles, pero supongamos, a ver, no, otra cosa, espera que acá. Vamos a suponer que está como formato de fecha. Y si está, espera, que tengo que seleccionar todo. Sí, Ahí. Suponiendo nomás que está en un formato en el que vos no querés ver, nomás digo, ¿verdad? Entonces, sí, mira, pues está en un formato de fecha, tengo que pasarme a número. Ahora, si yo quiero sí. pasarme a número, una de las opciones es este botón de los tres ceros. Si yo le doy un clic, Ah, puedo ver que esa información ahora se muestra sin decimales y no en formato fecha, pero porque así está configurada mi máquina nomás. Ahora, en algunas máquinas el sí. botón muestra con dos decimales y no hay problema también. Entonces, acá lo que quiero ir nomás es que si las fórmulas estás cargando en una planilla nueva tiene como predeterminado el formato en general, que es este primero de la lista. Si yo entro en el primero de Ujú. la lista, voy a ver que los tres valores de arriba no tienen decimales, pero porque la suma o todo lo que estuve haciendo Son acá redondos. son redondos, pero el caso donde Mm. uno sí tenga decimales, él va a intentar Te mostrarte sale esta todito. cantidad exacta de decimales, pero porque el formato en Mm, general. Ahora, cuando no se muestra como formato de decimales y cuando el formato no es general normalmente. Entonces, si el formato de la planilla ya está preestablecido en solamente ver enteros, por eso hace rato cuando terminé la fórmula decía 133 y punto, no decía nada más. sí. Pero eso tiene que ver con el formato. Nada más que eso nomás quería mencionar. Ya. Entonces, Entonces, para que salga otra vez, le pongo con esos tres ceritos sí, para que salga o otra vez sin al número decimales entero. es con los tres Sí. ceros o yéndome a la lista con, y en algunos casos otra vez al ponerle número, bueno, en este caso no Mm, pasó nada, en este caso no me mostró más decimales, el número también tiene que, lo que no te, esto voy a hacer un ratito, acá en vez de 100 voy a poner 1000, ahí por ejemplo, bueno, mm. ahí sí voy a poder mostrarte lo que quería mostrarte. Si le doy este botón de los tres ceros, en mi máquina ya está configurado para que me salga separadores de miles sin decimales. Pero dice acá arriba Mm, personalizada. Si yo entro acá y le ujú. digo número, quiero que noten nomás que está visible el número sin decimales, pero no tiene tampoco separador de miles. El separador. Mm, Entonces, si yo quiero ver con separador de miles, número no me sirve, por llamar de alguna forma, ¿verdad? Después, ¿qué sí, otro tengo? Y tenés que tengo ponerle. moneda, tengo contabilidad, pero entre moneda y contabilidad son para que ya se muestren con símbolos de moneda. En este caso dice euro. Si le doy un clic, va a Sí, aparecer euro. En realidad, ese no uso, pero voy a tener que ir a buscar qué otro es lo que tengo. Después, ¿qué más tengo? O sea, a ver, un poco abajo tengo texto, pero texto tampoco me da en el formato de número. Acá también hay que entender algo.
todo lo que tenga formato de texto, él va a alinear a la izquierda. Nunca se va a ver el formato de texto a la derecha, a no ser que después de poner el formato de texto yo me vaya en el botón de acá de la alineación y le diga que Eso quiero me ver a la suele derecha. pasar mucho. Ujú. Eso me suele pasar mucho que a veces algunos datos, por ejemplo, yo quiero centrar todo, Sí, ¿verdad? sí, Bueno, pero la última, ponele que hay 3 columnas, qué sé yo, año 2019, una columna, año 2020, otra columna, y después total, dice, ¿verdad? Qué sí, sé yo, te suman los dos. Y sí. ese de total, o sea, los dos, los del 2019 y 2020, yo puedo centrar o qué sé yo, tipo alinear a la derecha, a la izquierda, qué sé yo. Pero Ujú. ese del total Mm. no me permite mover de donde está. Si yo le pongo centrar o alinear a la izquierda o algo, no se mueve. Pero es, o sea, dos cosas. ¿Es tabla dinámica o no es tabla dinámica? ¿O es Sí base de suele datos ser tabla nomás? dinámica. Porque si es tabla Tabla dinámica, a lo dinámica. mejor él no permite hacer cambio en esa columna total. Uno. Ah, Otro, mm, si no es tabla dinámica, puede que esté mm, combinada. Y si está combinada, puede que la dimensión de las columnas que está combinada a que aparentemente no se mueva a ningún lugar. Pero es cuestión de ver nomás cuál es esa planilla o cuál es el caso, ¿verdad? Porque mm. en tabla dinámica yo sé que a veces él no te deja hacer movimientos diferentes a lo que se visualiza en la tabla dinámica Sí. y puede ser por eso, pero si no es tabla dinámica mm. tendría que poder moverse a no ser que tenga No, no, una tabla propiedad dinámica es. de... No, y entonces ese no imagina el problema, que la última columna Mm, normalmente, a ver, voy a tratar un poco de hacer, vamos a suponer que yo quiero hacer una tabla dinámica con esto, solo para sí. verlo, a ver, hasta acá voy a seleccionar, le voy a dar insertar, medida de Tabla tabla dinámica. dinámica, aceptar y vamos a mirar. Entonces, ahí voy a llevar este volumen y quiero tener, a ver, los valores tienen que irse a sumatoria, me muestra más como fecha larga, después el tipo operador, ¿y qué más? A ver, Profe, ¿ese te pone automático? el mío me pone Ah, no, vos le automático tirás. el... ¿Por No, qué? en realidad yo tildo. A ver, voy a volver a destilar. Si empiezo con Sí. operadores, él me pone automático en fila. Nombre o ¿Por qué eso operación, es automático? ¿en qué sentido es automático? O sea, Y porque yo al tengo que tildar, bajar. a vos sí o sí tiene que bajar. Ah, no sabía. Eso es con los cubos nomás Sí, seguro. Lo que pasa es que en la con los propiedad de cubos. tabla dinámica yo tildo y él baja a fila. Pero tenés también Automático. casilla de verificación en tu cubo o no. ¿Qué Así, cosa? esta pantalla que yo veo ahora en tabla dinámica, vamos a suponer que estos Sí, nombres así son los mismo. y tenés casilla de verificación, estos cuadraditos que aparecen a la izquierda, ¿verdad? Sí, sí Y tengo. al tildar no Sí baja, tengo. pero al No, tildar no se no baja baja. automático. Qué raro. No. Bueno, Yo, y si no yo se tengo que baja, bajar uno por uno. vamos a suponer que yo tildo y no se baja porque es cubo o lo que fuese, o está inhabilitado para que se pueda ver, entonces vas a tener que ir Mm. bajando. Así como hacer, ¿verdad? Sí, Dos y así yo filas hago porque a mí no me y permite valores automático acá, como el tuyo. solamente que este es, y sí, porque yo genero de cero y no tengo ninguna restricción, no me ponen en Inverfin, pues todo está restringido. Entonces todo un tema es Mm, para poder hacer con libertad las mm. cuestiones, ¿verdad? Sí. En este caso, entonces veo De- nomás, ¿eh? ¿Qué? ¿Iba a decir? no, de a poco nos van liberando, profe, pero lleva su tiempo nomás. Sí, seguro, después de Antes, por unos ejemplo, años. cuando yo empecé recién, por ejemplo, no me daban los costos de los productos, o ahora ya tengo todo, ya de a Eh, poco vamos consiguiendo. sí, así nomás lo es. Ahora ya tengo todo prácticamente. No, Lo único que todo falta es un mi wifi que me tema. habiliten. No, que pucha, yo me acuerdo también así cuando me decía, yo pues estaba como asistente de don Ricardo Jan, Sí, ¿verdad? sí, Él me decía, bueno, pero me va a tener que conseguirme esta información. Y yo le decía, pero yo no tengo acceso a esa información. Y sí, me sí. miraba primero como analizándome, primero cuál era mi ¿Te doy o no te intención, doy? y después recién me Sí, decía, bueno, ya te da un sí. formulario, me vas a firmar, te vas a autorizar, No, hasta hoy anda a hay que llevarle firmar ese y que te autorice, formulario. ¿verdad? Y, Eh, pero él pensaba primero, seguramente, a quién Sí, tenía que pedirle así, permiso o a quién le iba a pedir para que me habilite, a ver qué le iba a preguntar y qué que le iba a sí, decir. Y después así recién me mismo. habilitaba. Y bueno, yo creo que ha de seguir todavía Eh, el tema, ¿verdad? Pero Así bueno, mismo. yo En fin, pasar bueno, primero ahí mi periodo de pusiste, profe. prueba, me decía él.
No, y después dentro de eh, 6 meses, cuando termine de recorrer todas las sucursales de Inmerfin, ahí ahora eh, te vamos a dar todo lo que vos necesitas. Ahora tranquilo nomás, sí, anda, haz lo que... Bueno, así mismo. pero ¿qué le vamos a hacer? Escuelita. Ay, Ok, ya escuelita. tengo acá el campo de fecha, le voy a Sí, pasar nomás a número sí. para que se pueda ver. Lo que veo nomás acá que no hay todavía ni una columna de total, entonces lo que yo iba a hacer era Centrar y convertir, eso, por poner a la ejemplo, derecha. no, pero quiero porque ahí me salió el total general, Este. mira. Bueno, espera que. Mm, Entonces, acá yo veo que supuestamente está en su... A ver, voy a aumentar el ancho de la columna. Ahí yo veo que está a la izquierda, ¿sí? Pero ujú, veo que está a la izquierda y no veo que esté alineado a la izquierda con ese mm, botón de ujú, arriba, ¿sí? Entonces, mm. yo ahora le pido, por ejemplo, que me centre, bueno, en este caso me centra Ok. sin problema. El título sí. El número es lo que a mí no me centra. Ah, espérame un ratito. Entonces, si era el número, lo que vos me decías, voy a volver a... Ese es lo que a mí no me centra, me deja en un lado nomás. Mira que es así. Yo nunca me fijé en los números de la tabla dinámica para Sí. alinear. Y por eso Nunca. no, yo pues hago muchos reportes, eso que yo tengo que enviar toda Turquía, ¿verdad? Y siempre ese se me va ahí. Yo no quiero enviar porque para mí es pelado, porque como el otro va a estar centrado y ese va a estar de ese Ah, lado, y ¿verdad? esto sí, Pero pero... no me permite. Y eso sí me permitía a mí. A mí me permite eso centrar, pero este último es lo que no me permite. Busca un poco ahí. Espera un ratito, vamos a ver qué solución te damos. No, y este no me centra tampoco. No te centra tampoco. A mí sí Master. esos dos me permite. El último es el que no me permite. No, y vos sabés que ninguno. Ahí, bueno, los títulos. Los títulos nomás El lo que título, cambian. el título no permite, pero a mí, o sea, a mí los otros dos números que están también me permiten, pero ese, el último, no me permite Vamos a ver si acá modificar. encontramos algo. Porque acá pues normalmente están los cambios que se pueden hacer. Un poco combinar y centrar celdas con etiquetas. Mostrar campo en área de filtro informe, campo de filtro informe por columna, totales y filtros, permitir varios filtros por grupo, usar listas personalizadas, mostrar botones, información contextual, diseño, mostrar fila en valores, impresión, datos. Y vos sabés que noche. Nunca Mm, me fijé que los números no se podían, y a lo mejor es una propiedad de la tabla dinámica, no, pero lo que me parece raro es más que y puedas por hacer ahí, en estos y no en estos, digamos, ¿verdad? Eh, sí. No, porque vi que vos me dijiste pues el tema de combinar y centrar, eso es más bien para el título, porque si yo si estaba combinado y centrado, ok, sacás nomás y se puede poner, pero esos números a mí nunca me permitió, y yo hasta hoy día pregunto por qué es lo que no me permite. mm. Lo que pasa es que el formato de número para Excel sí o sí va alineado a la izquierda, pero fuera de lo que es tabla dinámica, yo escribo cualquier número y él sí, así por ejemplo, Mm. él sí No, me va a si fuera tal permitir la hacer la dinámica, sí, alineación, sí, ese ¿verdad? sí puedes, Pero sí, al final ese sí. reporte que voy a enviar a Turquía es para que ellos solamente miren o ellos también juegan otra vez con la tabla dinámica que vos le envías o no le envías en formato de tabla dinámica. No, 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 ellos, solamente para que ellos miren, ¿sí? No, Bueno, no lo envío en archivo Excel, yo le envío bueno. solamente para que ellos miren el total, pero te digo nomás que yo siempre quiero alinear, o sea, centrar todo, por ejemplo, ¿verdad? Mm, Y no me permite, y a mí me era raro que porque esa última columna nomás la que no me permitiera alinear, pero por entiendo. lo visto hay algo. No, y a lo mejor es un En fin, bloqueo de la tabla dinámica, pero mira, o sea, como siempre, yo cuando no mm, podía hacer algo le buscaba la vuelta a las cosas, ¿verdad? Y para tratar de mm. mostrarte nomás cómo lo haría si es que en el hipotético caso, acá tenemos que entender lo Copia y pegar, le saca de la sí, tabla. eso, le dejas fuera de la tabla, son los mismos valores, inclusive Claro, los y mismos ahí, formatos, eh, y ahí le metes los cambios que sí. querés hacer porque está fuera de la tabla. Claro, y ahí lo cambios Y que ya quiero. es. Sí, que eso lo suele hacer Pero en muchos dentro de casos, la ¿verdad? tabla, Mm, no, por ahora, primera vez no que permite, por veo, lo voy a visto. investigar un poquitito a ver si hay alguna forma, Sí, que por ahí te comento, de por ahí. Mm, pero hasta acá veo que no se puede. Nunca me fijé en los números, en no, realidad nunca los números sí. le miré, pero sí a los títulos. Bueno, A vamos mí sí, porque yo a... quería poner todo igual, mi reporte y todo. Ese último nunca me centraba o Mira qué un sé poco yo, ¿verdad? este. Y me era raro. En fin, Bueno, de por súper. ahí para investigar, a ver qué ha de Claro ser. que sí, vamos a ver un poco Mm, cómo se soluciona eso. Bien, acá lo que estaba mostrando nomás entonces es que si el formato de la hoja está en general
y el resultado de una Ujú. fórmula debe mostrar decimales y él te va a mostrar hasta los decimales que tenga el resultado de esa fórmula. Si en este caso, como previamente ya estaba nomás cambiado al formato de ver sin decimales, entonces por eso nomás el resultado es entero, digamos, ¿verdad? Ujú. Bien, con respecto a la multiplicación también puede arrancar, digamos, con el más o con el El signo igual. más. Selecciono el 3 y multiplico, y la multiplicación más, nosotros que ya manejamos la fórmula ya entendemos que es el asterisco, ¿verdad? Porque hay gente que quiere escribir con Sí, X todavía dentro de la multiplicación pero cuando eso no se todavía no está. puede. No, evidente que no, porque Ah. de hecho que si una X. Nada, Te va a salir, le sí. suelo decir nomás eso a la gente, entonces no me permite luego completar o continuar. No puedo Ya. cargar texto dentro de una fórmula a no ser que ponga con un operador de texto que de hecho ya vamos a llegar enseguida, que es la comilla doble, ¿verdad? Sí, Pero tiene también sus sí. métodos, no es que puedo poner nomás, ¿verdad? En este caso, si yo no uso el asterisco, él supone que quiero escribir algo dentro de la fórmula o que voy a escribir texto, por eso básicamente no me daría, ¿sí? En este caso 3 por 2 es 6. Ahora viene la Ujú. potenciación. Para elevar un número a una potencia, sí o sí, ese es un acento. El acento, no sé si en tu teclado está visible ese acento ahí a la derecha de la L, a la derecha de la P. En alguna tecla Eh, suele estar, para el teclado en inglés suele estar con el 6, pero el 6 del teclado QWERTY, allá arriba la T y arriba la Y. A veces está Espera que te pintado voy con a el 6, decir. pero si está en español directamente puede que no se muestre así. Entonces, Mm, a ver, yo no le encuentro. hay veces que es Mm. con Shift, Ah, hay sí veces, está, sí está. Al lado de ¿dónde la está? ñ está. Al lado de la Al lado ñ. de la ñ. Pero está Está un pintado, paréntesis, pero se puede corchete. escribir o No, no se puede escribir. voy Eso es a lo que es ver. un tema. Espérame que. Hay paréntesis, corchete y. Sí, a mí me sale Voy a paréntesis, ver. corchete, llave, Shift. pero no me sale mm, así, Con shift no es. tecleando, tecleando no me No, sale ese símbolo en mi no. computadora, ¿sí? No. Con función me sale comillas. Con shift me sale esas puntitos negritos arriba. Ujú, Pero ese no me sale. mm. ¿Con Y qué bueno, otro puede ser? entonces, si no puedo Al escribir, graphic. porque en este Con al caso va a graphic me ser, sale corchete. no, en este caso va a tener que ser al 94 para escribir con un cifrado ASCII. Entonces, al 94 con el teclado Me, numérico sa- tendría que salir mm, el, Me sale el, una el cosa símbolo. negra. Sí, ahí está, ahí Al me noventa y sale. cuatro ¿sí? Entonces, al noventa y Sí, cuatro es si tenés el teclado numérico. Hay nomás notebooks que no tienen sí. ese teclado No, numérico el y mío no tiene. pueden escribir. Entonces, ¿cómo se escribe? Ah, otra cosa, probá un poco mm, Shift 6. ¿Qué carácter te escribe a vos Shift 6? a ver, Pero el 6 Shift no 6. del 6 del teclado numérico, sino del 6 del teclado QWERTY. ¿Qué carácter te escribe? Y, Ok, es ok, ok. No, está bien, está bien, está bien. No, igualito que el mío también. Solo que en el mío, como es teclado inglés, porque no está la ñ, se muestra ahí ese acento. Bien, pero ya que pudiste mm, escribir, este acento va a usarse para decirle a Excel que se va a elevar. En este caso, eso era la prueba de a ver cómo escribíamos nomás. mm, Podemos borrar, vamos a arrancar sí, con la fórmula y en este caso va a ser el 2. Y ahora tengo que escribir de vuelta al 94 al, al 94. y voy Y a 6, por ejemplo, qué sé yo. o el 6 o el 20 o lo que fuese, o sea, los datos que tenga. En este Ah, caso ok. yo nomás agarré el 20 que tengo abajo, siguiendo, digamos, esta secuencia del de al lado con el de abajo. Entonces veo nomás 2 que elevado a 2 la 20 te elevado sale a la eso. 20 es 1.048.576. Y nada, la base es el Mm, primer dato y la potencia o el exponente es la de la derecha, digamos, que está a la derecha del símbolo. No sé en qué caso de repente uno va a querer usar este símbolo con ventas, por ejemplo, o con ahí la parte comercial, pero para el tema de la visualización de tasa efectiva se usa mucho en finanzas. Entonces ahí sí usamos mucho, mm, por eso nomás yo muestro también porque alguno que otro quiere utilizar, claro. digamos, para eso.
Toda esa Entonces, parte de interés y eso, ¿verdad? Para hallar eso, los años, los exactamente, meses. así mismo. Para ese tipo de cálculos sí se usa y como es un operador matemático está dentro de este grupo y por eso lo vemos acá, digamos, ¿verdad? Bien. Ok. Después tenemos paréntesis y el paréntesis Ujú, tiene que ver un poco con la, ¿cómo se llama eso? Con la prioridad del cálculo. Entonces, puede que si yo haga solamente una suma, solo una resta, una multiplicación o una división, no tenga necesidad de usar paréntesis, pero normalmente uso paréntesis cuando ya voy a empezar a tener una operación más compleja, más amplia y voy a tener que pedirle que haga primero un cálculo y luego otro. ¿Por qué le voy a pedir o por qué le pediría a Excel que haga primero un cálculo y luego otro? Porque él maneja una prioridad dentro de las operaciones. Y la prioridad dentro de ujú, las operaciones normalmente eh, vienen dado por división, multiplicación, suma y resta. Ese va a ser ujú, o sea, si yo pongo, digamos, una fórmula larga y dentro de la fórmula larga tengo esas cuatro operaciones, voy a ir viendo que él va a hacer primero en esa secuencia va a resolver la fórmula. No, no, no es primero la multiplicación. Y vamos a probar ahora, vamos a escribir. Ah, De hecho, vamos a hacer con los datos que tenemos ahí arriba nomás. Yo nomás le puse ah, 1000 para mostrarte hace rato el tema del separador de 1000. Le voy a poner 100 otra vez. Entonces ahí ujú, abajo, donde está el paréntesis, voy a cargar y vamos a arrancar. Vamos a hacer primero la resta, ¿sí? sí, Entonces vamos a empezarlo con menos, ¿sí? Entonces va a ser menos 20 más 2. Ojo que le pongo más 2 para entender que lo que voy a restar es 2 menos 20, vamos a decirle, ¿verdad? Y estoy usando más los datos de la columna esta de abajo hacia arriba, mm, hacia arriba ahora. Pero primero hago la ujú, resta, después voy a hacerle una suma, de hecho voy a volver a sumarlo otra vez, pero le voy a sumar 3. Ahora le voy a sumar, perdón, ahora le voy a dividir, y ojo que estoy haciendo sin paréntesis nomás para poder ir viendo qué es lo que sí, desarrolla primero nomás, ¿verdad? En este caso le divido con el 400 y por último le voy a multiplicar con el 300. Entonces, si ujú, hice en esta secuencia, después vamos a analizar ujú. los resultados, pero hasta acá voy a darle Enter. Y al darle Enter me dice que mi resultado de todo esto es Menos menos 16. 16. No me Mm, mostró decimales porque no está en formato de decimal, pero voy a ponerle un poco en general. Si lo doy general es un 15,75 negativo, digamos, ¿verdad? Bien. ujú, Ahora voy a desglosar el paso a paso para poder ver qué fue lo que hizo, ¿sí? Entonces, voy a volver y acá voy a poner primero, voy a ponerle los nombres, resta, acá suma, espera un ratito, te voy a cerrar. Entonces, resta, suma, ¿qué más dice? Resta, suma, división, multiplicación y división. división y multiplicación. Se me fue el revés nomás eso, división y multiplicación. Bueno, entonces, la resta supuestamente era 20 y 2. O sea, tiene que ser, de hecho voy a volver a Menos hacer más 18. acá, este y este. Esa era la resta. La Menos suma 18. tiene que ser, Sí. ¿qué era la suma? La suma era el menos 18 más el 3. Entonces voy a hacer así nomás, este más 3. ¿Sí? Después, la división era 400, o perdón, bueno, el resultado hasta aquí dividido 400 sería, ¿verdad? En este caso Ujú. va a ser menos 15 dividido 400. Y después el último era la multiplicación, que fue el resultado de hasta aquí por 300. Entonces, ese Cero. por 300. Y en este caso me da totalmente un 11. resultado Otro diferente al número. menos 15, ¿sí? Mm, Entonces, para entender nomás, ¿por qué me da un resultado diferente si yo hice en la misma secuencia de la carga de la fórmula? Porque en la carga de la fórmula, él no siguió mi orden de La izquierda a orden. derecha. Él tiene un orden diferente. ¿Cuál es su orden? Su orden es, y ahí vamos a ver qué desarrolló primero para lograr sacar este 15,75. Entonces, si digo que primero, y acá voy a volver a poner, vos me decís que es multiplicación, vamos a poner así, multiplicación. Multiplicación
después la división, División, después la suma después y la la resta. suma y después la resta. Entonces quiere Ah, decir que en esa fórmula, así tal cual cargamos, el primero dividió. ¿Y qué tuvo que haber dividido? El D9 con el D8. ¿Qué hay en D9? Hay el 3 dividido 400. Eso tuvo que haber hecho primero. Vamos a verificar eso. Entonces, sí. 3 dividido 400 y ese es el primer resultado, 0,01. Ujú. Después tuvo que haber hecho la división. ¿Qué hubo en la división? Se dividió. Ah, no, allá vino. De- Multiplicación pues era te primero. Entonces equivocaste. era Sí. 400 por 300 era. Entonces va a ser 400. Espera un ratito. 400 por 300. Esa es la multiplicación. 120.000. Sí. Bueno, y Sí. ahora sí tiene que hacer la división. Y la La división división. era el 3 dividido 400. Sí. Entonces, pero el tema es que si hice 3 dividido 400, ese 400 ya quedó multiplicado con el 120. Entonces voy a probar nomás. 3 dividido Mm, 120 va a ser un 0, no sé cuánto, ¿verdad? algo. Mm. En la suma tuvo que haber sido de 10 con de 9. En este caso es 2 más 3. Va a ser, pero lo que no sé es si ese de, pero un ratito, dividido de 8 ya va a tener el resultado de la, ah, no, pues es de 9. Para Porque mí estoy que es, ahí pensando tenés nomás, que, tenés que hacer la suma y la resta de 11 más de 10 más de 9. los tres completos. Los tres completos para mí que es. En este caso va a ser entonces de, espera que no me acuerdo ni una O sea, ahí cosa. ya va a ser la suma y la De resta. 10 y de 9. De 10 es 2 y de 9 es 3. En este caso, entonces, 2 más 3. 2 más 3. Y la resta, solo el de La 9 creo que resta es. era No sé si era. el primero, el 11, el 20. De 11. El De 20. 11. Menos 20 entonces. En este caso es menos 20. Menos 20. Entonces acá lo que quiero ver más. Ok. Espera un ratito. Este fue el. Espera un ratito. Bueno, Eh, espera aquí. entra un poco Entonces, otra vez en tu fórmula, profe. en este. Si primero tuvo que hacer la multiplicación. La multiplicación pues va a ser el resultado de, va a ser el resultado de tu suma más tu resta, 20 más 25, Sí. dividido, que era de 8, De 8. De 8 va a ser, es 400. va a ser 20 más 200 por de 7. 300. 300 es de 7. Entonces, vamos a ver, si es así como estás diciendo, porque el tema es el siguiente, él pues desarrolla primero lo que tiene, el que tiene el símbolo de multiplicación, sin tener en cuenta Sí, todavía todas las otras operaciones. Por eso nomás yo le sí, sí, saqué sí. como resultado 120.000. Ahora, acá Ah, ok. en la división, y voy a mirar otra vez nomás la fórmula original, se supone que él tuvo que haber calculado primero de 8 por de 7. Y ese resultado Ah, sí, dividir. sí, sí, Entonces, sí. el D9, que Sí, es tenés 3 razón. tuvo que dividir. Por eso Sí, nomás tenés yo razón. acá primero Sí, hice esa tenés razón. operación, después tomé ese valor y dividí. Ojo que estoy viendo la secuencia para llegar al resultado de Sí, 575 nomás. Lo que acá ahora quiero hacer para poder entender, yo acá le sumé los valores sin tenerle en cuenta a la división. Y ojo que yo dije que primero iba a desarrollar la multiplicación, luego la división, pero ese resultado de la división tuvo que dejar ahora para sumar con D10. D10 es 2 y D9 no es más de 9 nomás, sino que va a tener que ser el resultado de la división ya, porque ojo que la división de D9 con D8 mm, tuvo que haberse dado ya antes de realizar la suma. Entonces ahora, para entender nomás, esta división de 3, para no ponerle nomás 3, sino le voy a poner el dato acá. Eso me da este resultado de 0,0. Seguramente tiene más decimales. Mi formato no es general, claro. pero si le pongo formato general me tendría que mostrar cuántos decimales Sí, tiene. te va Ahí a está. aparecer los ceritos. 0,00025. Bien. 0,025. Ese valor lo que yo tengo que Ujú. sumar ahora, pero ¿con qué? Eso es lo que iba a mirar. Tengo que sumar ahora con D10 y D10 es el 2. Ok. Entonces acá al D10 le dejo,
Pero al D9, en vez de ir a tirarle hacia allá, voy a traerle de acá, porque este es el resultado que viene, Sí, digamos, desarrollándose. sí, Entonces el acá número. es un 2. Y por último, tendría que poder restarle. Este nomás también está en formato, espera un ratito. Lo voy a poner otra vez en formato general para que se pueda apreciar hasta los decimales que se tengan. Y acá, ¿qué me falta? Me falta restar con 20. Pero restar con 20 este. Y me sale un valor diferente. A ver, quiero que entendamos lo que estamos haciendo. Primero, Sí. originalmente fue nuestra fórmula de izquierda a derecha, pensando que se iba a desarrollar de esa forma y que el resultado es de izquierda a derecha. Yo puedo decir, bueno, 1575 está correcto. Pero ¿qué es lo que estoy haciendo acá? En este caso hice nomás los valores que tendrían que quedar, digamos, en esta opción. Sin embargo, Mm. en función a lo que me dijiste, que primero hace la multiplicación, desarrollé de esta forma para ver nomás que el resultado no me coincide, ¿verdad?, con ese No, 15,75. no coincide. Entonces, vamos a ver Le vamos a qué. poner en paréntesis. No, espera un ratito. Quiero que volvamos a desarrollar, pero ahora al revés, va a ser primero la división, La porque división. para mí hace primero la división, después la Eh, multiplicación, después Después la hace suma y la la... suma y después hace la resta. Y vamos a ver si se Mm, reproduce ahora, ¿sí? Entonces, si sí. primero hace la división, ¿qué es lo que tiene que dividir? Y tiene que dividir el D9 con el D8. ¿Qué hay en D9? Hay Sí. 3 con 400. Entonces, eso voy a probar ahora. Es Y igual primero a hace la 3 división, y este dividido 400. 400. Voy a ponerle nomás, de hecho que está, no, no está en general, le voy a poner todito en general para que se entienda con todos los decimales. Bien, ahí ya me sale Mm, ok. 0,0075, que es diferente a los resultados que estaba teniendo desde el arranque, ¿verdad? Mm, Bueno, y a mm. eso ahora le tiene que multiplicar. Vamos a ver qué es lo que le multiplicó. A eso le tiene que multiplicar de 7, que es 300. Entonces, ahora voy a tomar Cero coma cero ese setenta y valor cinco y le voy a por multiplicar el de 300. 7. Y ahí tengo 2,25. Ah, y no tengo todavía. Ah, espera que un ratito. Yo pensé que a todo ya le puse en general. General. Ahí está, 2,25. Bueno, y si a ese resultado de la multiplicación ahora le tengo que sumar, voy a mirar nomás qué es lo que se sumó. Y en este caso tengo que sumar, a ver, D9 ya usé para la No, tú de división. no. Ya usé para la división. Entonces, Entonces, y ese por el D7 ya tengo ese resultado 2,25. Ese 2,25 es lo que tengo que sumar con el D10. ¿Y qué hay en D10? Hay 2. Entonces, un no, ratito, para mí que no, profe. espera un ratito. Un ratito me voy a ver si es que es Ah, en menos 2, no es menos, más 2. Sí, porque es este. Más 2 es la suma. Y ahora, mm, y no sé por qué me pasa a contabilidad, si es general. Ahí está, 4,25. Y ahora esa suma tengo que restar, porque mm, en mi fórmula lo último es la resta, cuando en realidad empecé mm. restando, digamos. Y la resta es el D10, que ahora mismo ya tiene ese resultado de 4,25, y eso es lo que quiero restar con el 20. Entonces acá, si le Mm. hago, el tema nomás es que mi 20 es lo que tengo que restar. Entonces va a ser este menos 20. Ahí tengo el resultado de la fórmula que cargué sin paréntesis. Eso es lo que justamente quería que se Mm, entienda. ¿Por qué yo estoy mm, haciendo este desarrollo? mm. Porque quiero mostrarte nomás cuál es espera que me voy a acordar el El término. orden. El orden de prioridad que Excel le da a tu Mm, fórmula cuando solo le mm, cargas operadores y cuando no le pones ningún paréntesis. Entonces, si al sí. cargar mi fórmula de izquierda a derecha, él no me va a hacer como yo le estoy pidiendo que haga cargándole los operadores de izquierda a derecha, sino que él tiene su propia prioridad, entonces yo voy a tener este resultado 1575. Entonces, eso nomás es lo que quería Pero mostrar. ese ¿Qué resultado fue? es correcto. No, y ya depende de qué es lo que yo estoy queriendo hacer. Para mí no es correcto en el sentido de que yo quería que me haga primero la resta y después la suma y después ¿qué le Mm. puse primero? La multiplicación. No, la división y último la División y multiplicación. después la Si multiplicación. en ese orden yo quería que me Mm, desarrolle, este resultado es incorrecto. Ahora,
Si yo quiero que él entienda que este tiene que ser el orden, ahí es donde tienen que aparecer los paréntesis. O sea, por eso es malo que hicimos todo este embrollo Ujú. de poder entender, digamos, Sí, pero entonces este número no está correcto. no para el sentido que yo quiero darle a mi fórmula, ¿sí? Mm. ¿Por qué no está correcto? Porque yo no quería que me desarrolle con su prioridad, yo quería que le dé mi prioridad, por eso yo empecé restando, después sumando, después dividiendo, Mm. último multiplicando. Entonces, a lo que voy nomás es, no voy a poder ponerle una prioridad diferente a la que él maneja a mi fórmula. Eso nomás es lo que yo quiero que se entienda con esto. Entonces, si 1575 es el resultado porque la prioridad que él pone es ese resultado para mí es incorrecto. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a ver qué resultado tendría que tener si es que yo uso esa prioridad de primero la resta, después la suma, después la división y último la multiplicación. Entonces, este que está acá arriba voy a borrar nomás en el sentido que era, digamos, una prueba Sí, para saber si sí, primero era la sí, multiplicación y luego la división. Entonces, sí, ya vi sin que no problema. es así. Entonces, acá voy a hacer ahora lo que yo quería que haga, ¿verdad? Que era, en este caso, primero la resta, después la suma, después era la división, División. última La multiplicación. multiplicación. Bueno, al pelo. Entonces voy a usar los mismos valores que usé, pero con mi prioridad. Entonces, en este caso va a ser yo primero quería que reste el 20 con el 2 y voy a arrancar así. Entonces era, pero a propósito le voy a sumar primero el 2 y después le voy a restar el 20 porque mi 20 es negativo y me tenía que salir primero Ujú, 18. O sea, este que es menos 20 más 2 tendría que salir menos 18. De hecho, ujú. salió luego así. Y este pues, no es el que yo hice luego. Ah, no, este es el que yo hice. Sí, está bien, sí. No. Entonces ya hice. Entonces estoy No, haciendo sí, está bien, estoy está haciendo bien, está bien. doble. Entonces, ya Sí, hice ya luego. hiciste ese. Entonces, Sí. este resultado que está acá, lo que me tuvo que haber mostrado según mi prioridad. Eso ya hice. Ujú. Entonces, eso no hace falta más. Bueno, a ver. Entonces, según la prioridad de Excel, la disposición de estos datos tenía que salir 1575. Pero según como yo le pedí hacer, me tuvo que haber salido 11, o menos 1125. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo le digo a Excel que él haga de acuerdo al resultado que me tuvo que haber salido sin tener en cuenta su prioridad? Bueno, y ahí entra la Mm. necesidad de usar paréntesis, ¿sí? Entonces, el paréntesis voy a tener que usar de la siguiente manera. El paréntesis va a sacar la prioridad que tiene de manera automática Excel. Entonces yo voy a tener que pedir con el paréntesis qué va a ser primero. El paréntesis entonces va a estar acá. Si le pongo ese Mm. paréntesis, yo le estoy diciendo que quiero que desarrolle primero esa operación y luego haga lo demás, ¿sí? Entonces, si le pongo un paréntesis, voy a ver nomás si el resultado ya cambia directo a 11.25 o no cambia directo otra vez a 11.25. Al darle Enter, voy a ver que sigue en 15,75. ¿Por qué? Y porque él primero desarrolla la división, después la multiplicación y después de tener todo esto, hace lo que está en mi paréntesis, digamos, ¿verdad? Ujú. Ok. Entonces, yo tengo que volver a decirle que este resultado que está entre paréntesis vuelva, y le voy a poner otro paréntesis, a hacer la suma, ¿sí? Porque acuérdate que nosotros queremos que tenga primero prioridad la resta, después la suma y después recién haga la división y por último la multiplicación. Vamos a ver si con este segundo Ujú. paréntesis, al darle enter, ya me sale 11.25 o no me sale todavía. Ahí está. Ese era el resultado que yo quería originalmente que Excel me muestre, pero por su tema de prioridad que él maneja, me mostraba ese 1575. Entonces, para que yo pueda guiarle a Excel en el desarrollo de una fórmula que es la que yo estoy necesitando, voy a tener que incorporarle los paréntesis. Y los paréntesis forman parte de operadores que están dentro de fórmulas, pero el sentido que le dan los paréntesis es la prioridad que uno quiere se mantenga y esta prioridad puede ser diferente a la información o a la prioridad de Excel. Ahora, ¿por qué menciono esto de las prioridades? Porque si yo ya manejo las prioridades de Excel, puedo desarrollar de tal manera mi fórmula que no tenga que ponerle paréntesis. ¿Sí? Ese es nomás lo que es el tema, ¿verdad? Entonces, si yo conozco ambas cosas, que poniendo paréntesis saco la prioridad de Excel versus que hagan la prioridad de Excel, entonces ahí yo no necesito ponerle paréntesis, nada más que eso. Entonces, dicho de otro modo, eh,
en este caso, para lograr 1575 o 1125 sin paréntesis, lo que yo quiero ahora lograr. Y voy a tener que ver de qué forma voy a tener que cargar la fórmula. En este caso, voy a tener que entender que la prioridad de Excel primero es la división. Entonces, si quiero que haga primero la división, voy a tener que hacer los datos que tienen que estar dentro de la división. Yo voy a mirar nomás que la división fue de 3 dividido 400. En este caso nomás, mi división, para dividir con 400, él tuvo que hacer primero la resta y la suma. Entonces, eso es lo que voy a tener que, tener como dato en primer lugar. Entonces, estoy pensando nomás cómo puedo hacer que tome ese dato, no, y en realidad voy a tener que hacer únicamente con los paréntesis, porque no tengo forma de tener ya esos Sí, datos antes de cargar la división, por ejemplo, ¿verdad? sí. Entonces, no tengo de otra que, para que salga el resultado que quise, hacer, digamos, la carga de estos paréntesis, los dos que tengo ahí, digamos. A lo mejor lo que puedo hacer primero es multiplicar. Estoy pensando más, si primero multiplico, eso es lo que puede ser. Voy a probar un ¿Y qué poco. pasa si vos le pones primero paréntesis? ¿A cuál? Y Para si empezar, voy a probar un poco a tu... algo más, no me voy a probar. Voy a hacer en Ah. la división, si queda primero. División. Este voy a copiar acá arriba. Mm. Ya que es su prioridad, ¿verdad? Entonces la división tengo que hacer primero. Y la división es... eso es lo que es el tema. No voy a poder hacer si todavía no tengo todos los números. Y tengo que ponerlo, por eso es lo que digo, tengo que ponerle únicamente los paréntesis, porque no puedo arrancar primero con la división, porque todos los otros datos se tienen que resolver para luego dividirse, ¿verdad? Ese es el Sí, tema. para mí que se tiene que marcar, o sea, no sé, Mm. para mí que se tiene que marcar o sea, se tienen que poner entre paréntesis el menos de 11 más de 10 más de 9 y ahí se Todito cierra, junto. Sí. todito junto. Después le agregas otro paréntesis y ahí le cerrás dividido de 8. Mm. Y el por de 7 que quede nomás afuera, total, ese ya es el último. Sí, totalmente. Así también podría, de hecho, si yo le Creo, no cambio, sé, no, no no, no, sé. pero si yo le cambio, así por ejemplo, Pone así. así, Y ¿y ahí le cuál agregas era? de 8. De hecho, Después voy de a probar un 8, poco algo. Voy a borrarle ese ah, primer paréntesis. Lo voy a dejar así nomás. ah, ¿Qué pasa? ¿Va a cambiar o sí, no va a cambiar? Si le doy Enter, no cambia. De hecho, ponerle un sí, paréntesis más a sí. D8 ya no cambia nada. Ahí, ¿Por qué? ese. Porque esa es Ahí, su misma, 11. su propia luego, ¿cómo es? Mm, Su propia prioridad, pues, ¿verdad? Es decir, mm, entonces, acá lo único que hace el paréntesis es marcarle nomás una prioridad diferente a la que él ya maneja, que es la división primero, multiplicación, suma y resta. De hecho, me suelen preguntar, ¿y qué pasa con vamos a suponer que yo tengo que elevar al cuadrado, me dice alguien, ¿verdad? No, y mm, eso está primero otra vez dentro de, entonces, porque me dicen, pues yo uso mucho matemática y si hago matemática a veces tengo que hacer la raíz cuadrada, después tengo que hacer, qué sé yo, logaritmo y cosas así. O sea, en las operaciones básicas sería esta la prioridad, pero en las operaciones ya científicas también tiene mm. otra vez un orden, ¿verdad? Un Logaritmo, orden diferente. raíz y elevado y después recién viene división, multiplicación, suma y resta, digamos, ¿verdad? Ok. Bien, pero para nosotros, para lo que estamos viendo, el tema de Ujú. los datos, se tiene que entender nomás este tema de los paréntesis, del por qué lo que utilizaríamos paréntesis y por qué no, digamos, ¿verdad? Entonces, Sí. dicho de otro modo, si yo uso o realizo una operación donde no voy a tener, digamos, que decirle a Excel que salga de su prioridad, entonces desarrollo así tal cual. Ahora, si voy a tener que Ujú. pedirle, sí va a tener la necesidad del uso de los paréntesis, nada más que eso, ¿sí? Entonces voy a borrar otra vez todo esto. Aunque vos vas a querer que esto yo te pase otra vez. Pues, bueno, queda luego grabado, así es que vas a Y poder pásame nomás el reproducir, link. Sí, reproducir por el link, ¿verdad? Entonces esto voy a borrar para continuar con nuestras otras dale. opciones. Bueno, el último de operadores matemáticos, el porcentaje, eso seguramente usamos mucho, pero acá hay que diferenciar nomás que el porcentaje puede estar como parte de una fórmula internamente, puede querer verse como resultado porcentual y cuando se quiere ver como resultado porcentual se puede ver o en tanto por ciento, con el porcentaje adentro,
o como número entero, pero expresando el valor del porcentaje, y para eso voy a tener que multiplicar dentro de mi fórmula por 100, o puedo querer ver en tanto por uno también. O sea, va a depender un poco de cómo quiera visualizar la información. Para acá, lo que necesito que hagamos, por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero saber cuánto es el 5% de 20, ¿sí? Ok. Entonces voy a tener que, al revés, el 20% de 5. En este caso, si tomo 5 5 y ahí voy a tomar el 20 y a ese le voy a poner el porcentaje. Entonces él en este caso me va a decir cuánto es el 20% de 5. Tiene que ser un número bajo, en este caso es 1. 1 el 20% de 5. Si quiero cambiar y hacer al revés, cuánto es el 5% de 20, entonces acá le voy a poner de 11 y acá le voy a poner de 12. Entonces, y es 1 pues también. 5 por 2, Sí, 10. sí, Ah, no, pero está 1 me bien. dice. Discúlpame. Está. Lo que pasa es que acá yo veo en tanto por 1. ¿Y hace rato? En el otro es con porcentaje. No. Y está, es lo mismo. Espera un ratito. Lo que quiero decirte nomás es, este dice, está calculando el 20% de 5 y está bien que sea 1. Pero 1 está visible como, a ver, si yo le pongo a tanto por ciento me dice 100% y ese está mal. ¿Por qué está mal? Porque en realidad, Menos 1. no, el 20% de 5 tiene que ser 1 nomás. ¿Sí? ¿Se entiende, verdad? Entonces, 20% de eh, 5, 1. Por 2 por 5, 10, pero 5 por 20%. No, 5 por 20%. Y sí, 1. 1 tiene que ser. Entonces, ¿por qué me Sí, dice 1, cien por algo. ciento? Porque Sí. una cosa es ver el resultado de ese dato en entero y otra cosa es ver el resultado en, para que tenga más sentido, en vez de 5, vamos a ponerle números más grandes, ¿sí? Acá yo estoy pidiéndole el 20% de 5. Vamos a suponer que sobre una venta de 6.500 Mm, vos ganas el 20% de comisión. Entonces la pregunta es mm, cuánto es lo que vas a ganar. En este caso mm, hay que entender lo siguiente. Este anteriormente estaba con formato general. Voy a poner más con formato general otra vez. Si está con formato general, me dice que el 20% de 6.500 es 1.300.000. Vamos a suponer nomás que Inverfin me paga 20% por la sí, heladera sí. que vendí, ¿verdad? Amén. 1.300.000 me tiene que... 1.300.000 me tiene que pagar, ¿verdad? Pero eso está expresado en número, o sea, el porcentaje que usé fue para internamente a la fórmula calcular ese 20%. Ahora, Mm, no sería correcto ver esto en porcentaje, ¿por qué? Y porque yo ya tengo el valor expresado en guaraní, que es lo que a mí me importa cobrar, digamos, ¿verdad? mm. Entonces, ¿qué pasaría si yo ahora, no sé, lo que yo quiero saber es cuánto es? Vamos a suponer que al revés ahora. Yo tengo el importe que me pagan de comisión y tengo el valor que vendí y no sé cuánto es lo que me calculó de porcentaje. Entonces yo quiero saber cuánto es este 1.300 de Mm, 6.500. Entonces divido y al dividir me sale así. sí, Y ese valor sí. es en realidad el dato correcto, pero está expresado en tanto por uno, ¿sí? Y el tanto por uno Mm, dice 0,20. Si eso mm, quiero verlo en porcentaje, puedo hacer dos cosas. O sí. hacer el clic en el botón de porcentual, y ahí puedo ver que dice Ujú, 20%, o si no quería hacer eso, puedo multiplicar por 100. Y al multiplicar por 100 tengo 20. Entonces, ¿qué diferencia hay entre este 20 y el 20%? Que para ver 20 solo tuve que ingresar a la fórmula y multiplicarle por 100 y no tuve que presionar el botón del porcentaje, porque si no me iba a ocurrir esto, mm, 2000%, cosa que no es correcto, ¿sí? Ahora, si yo quiero ver el símbolo de porcentaje dentro, o sea, como resultado de la celda, yo tengo que saber que no tuve que haber multiplicado por 100 para que ese sea el valor correcto. ¿Sí? Entonces, va a darse el claro. caso en donde a lo mejor vos querés ver el porcentaje como resultado y a lo mejor en otro caso no querés ver el porcentaje como resultado. Entonces, para diferenciar entre las dos cosas, cuando Ujú, se quiere ver el porcentaje como resultado, no se tiene que meter dentro la multiplicación por 100. Pero hay veces que uno, en vez de hacer por 100, hace, vos me ujú. dijiste hace rato una fórmula diferente, algo por menos uno. ¿Te acuerdas que me dijiste, yo veo porcentaje y mi fórmula es tal cosa, menos uno me dijiste hace rato, ¿verdad? Y eso es Sí, básicamente sí, cuando ya tenés sí. tu objetivo y tu objetivo es el 100%. Entonces vos lo que querés ver nomás es cuánto de lo que ya se hizo hasta acá de tu objetivo, o puede no ser tu objetivo y puede ser la producción del mes pasado, ¿Qué del sé año, yo?
el mes pasado o el año pasado de Sí, este mes, sí, ¿verdad? Entonces, ese es tu sí. 100% o es tu uno por el cual vos haces tu fórmula así, digamos, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer nomás Mira, algo. Vamos a y suponer que ahora mismo estamos en 1.300 y que el año pasado o el mes pasado tuvimos en 6.500. Yo quiero saber cuánto es. Quiero hacer tu fórmula, esa fórmula que vos me dijiste hace rato. sí, Como sí, por ejemplo, si ahora es sí. 1.300 y yo Yo, quiero hacer, ¿cómo es igual. es igual? ¿Cómo yo hago? ¿Cómo voy a hacer? Es igual a 1.300.000. Sí, Eh, es la venta de ahora. Y 6.500 es la espérame venta del que mes pasado. dividido Dividido 6.500, 6.500 y ese menos uno. menos uno. Así sin paréntesis nomás, Sí, ¿verdad? sí, Perfecto. así nomás. Entonces, ese es Bueno, tu... ¿Qué es lo que pues, este es? ¿Qué es lo que muestra ese menos 80? em, espérame que Sí. este, que yo, espera que, porque ahí yo le restaba, en realidad es, yo estoy 80% abajo o sea, para que me Así salga el mismo. 20. Así mismo es. Estoy 80% abajo del Está mes pasado, ¿verdad? 80% abajo del mes pasado. Eso es lo que te dice esta Sí, fórmula. Pero ¿qué pasa sí, si vos querés ver cuánto es lo que estás ahora? sí. ¿Cuánto es lo que ya Y va estás a ser haciendo? 6.500 dividido 1.300.000, A ver, ¿verdad? vamos a hacer. Ah, 6.500 dividido 6.500 dividido 1.300.000. 1.300.000, Sí. no Ahí sé, me da poner por menos, 500. Pero si le pongo menos menos 1, uno. es No, 400. está mal, algo está mal. No, entonces tiene que O ser sea, yo así. calculo mal. No, espera que. Tiene que ser así. O sea, ese que hiciste originalmente te dice lo que vos me dijiste, que está Sí, menos 80% ochenta por abajo. ciento abajo, ¿verdad? Pero Mm. si yo quiero saber cuánto estoy ¿Cuánto estoy ahora, de no, avance? cuánto ya De avancé avance. del 100%, Sí, entonces va a ser sí. este. Espera que voy a tener que hacer un paréntesis. Acá voy a tener que hacer un Ah, paréntesis. Entonces va a ser este menos sí. este. Ahí sí. Entonces, ¿por qué? Porque ahí yo Ah, estoy teniendo la diferencia de lo que todavía no mm, hice y mm, eso voy a hacer dividido. Y en este caso, por ejemplo, es correcto hacer paréntesis primero porque después voy a dividir, pues. ¿Y entre qué es lo que voy a dividir? mm. Voy a dividir entre el valor que estoy queriendo. En este caso tiene que ser el valor del objetivo. 6.500. Y yo sé que, Ah, haga un ratito. Y cuando le vamos doy a suponer. enter, tengo ese mismo dato que vos hiciste, ¿sí? Si divido Sí. con 6.500 es lo mismo que el ponerle el menos uno este, ¿sí? Pero ¿qué Mm, pasa si le pongo dividido 1.300? Dame un ratito. No, no. algo no está bien. Porque 1.300 menos... Ah, no, y claro, al revés pues tiene que ser de 12. Acá vamos a cerrar. Va a ser paréntesis de 12 menos 1.300 dividido, que ahí tiene que ser dividido 6.500. Un Positivo. momento. Yo lo que suelo hacer. Espera un poco, pero me voy a meter acá en mi Ese nomás. computadora a ver Ese 80% fue cómo. positivo. Eso es lo único Ah, que no, para cambió. que está en Cambió. formato fecha. Tiene que estar en formato número, ¿verdad? Ahí está. Ponerle más A formato ver. número. Ah, ahí está. 6.500.000. Yo suelo hacer. Es igual a. Ahí. Es igual a. Es igual a 1.300.000 Ahí está, ahí está. dividido seis Era más fácil quinientos de lo que menos uno. pensábamos. Era más fácil de lo que pensábamos. Espera Tenemos que, que profe. dividir nomás. Tenemos que dividir nomás tu 1.300 con tu 6.500 y ahí te dice que lo que avanzaste hasta acá es un 20%. Entonces, ese Ah, otro que espérame. vos A ver. me decías que hacía, estaba bien Ah, también. sí. Era, y ahora ya no me acuerdo cómo era que Sí. me dijiste. Me dijiste No, es uno igual a un trescientos millón trescientos dividido 6.500. Ah, y por eso, claro, por eso era menos uno. Porque al hacerle el Menos menos uno. uno, vos le sacás el. Espera un ratito. Le sacás lo que ya hiciste. Eso no es. Le sacás lo que ya hiciste. Entonces, para entender, si tu 6.500 es tu 100%, porque contra eso es lo que vos te querés comparar, Mm, al dividirle 1.200, vos lo que estás logrando ver acá, solamente dividido 1.300, o sea, 1.300 dividido 6.500 mm. es la porción que ya hiciste de 6.500. ¿Sí? No, Entonces, es la por... no, No, espera, pone un poco espera que, al voy a revés. restarle, ese menos uno le voy a restar, espérame un ratito.
yo divido 1.300 con 6.500 y tengo Ujú, 20, pero en realidad este no me mm, tuvo que haber mostrado como porcentaje, me tuvo que haber mostrado como general, así me tuvo que haber sí, mostrado. Entonces, si sí, divido 1.300 con 6.500, él me tiene que mostrar 0,2, pero el 0,2 no está, avance. que es tu avance. Pero viste que vos lo Mm, que querés al revés, ¿cuánto te falta? mm, Por eso nomás es que a este le restas -1, para que te dé mm, que estás 80 abajo de tu objetivo que es 6.500, ¿sí? Entonces, mm. dos cosas Ese sí, podés ver, ¿verdad? Uno, cuánto tenés y otro, cuánto te falta. Si es cuánto tenés, no sí. es -1. Y si es cuánto te falta, sí es el -1 que vos le incorporás. Pero ahí, cuando le pones -1, cuando le pones -1, lo que se tiene que entender nomás es que el formato va a depender de cómo querés ver. Acá el Ujú, -0,8 yo estoy viendo tanto por uno, pero le digo, no, yo quiero ver todo el ujú, porcentaje, entonces le tengo que poner el valor, el símbolo de porcentaje en el botón, entonces ahí yo veo el -80% y ahí no hay drama, digamos, ¿verdad? ujú, sí, Bueno, y eso básicamente en función a lo que vos me dijiste hace rato, ya que estamos hablando del porcentaje nomás, ¿sí? sí. Y sabes qué es lo otro, profe, ya son las Sí, 10, pero ya son te las 10, quiero nomás ¿viste? decir, Tranquilo nomás, decime nomás. el otro tema que tengo es que, por ejemplo, cuando yo voy a hacer, por ejemplo, un descuento, ponerle, ok, mi precio de lista es 6.500, ¿verdad? Sí, sí, Bueno, y yo quiero hacer un descuento del 20%. Vamos a poner un sí, descuento del 20%, ¿verdad? sí, sí, sí. ¿Cómo yo hago? Para que se me fue otra vez a formato fecha, porque esa parte no hiciste. Por ejemplo, le hago el 20%. Entonces yo hago, es igual a, ponele que le pongo entre paréntesis, no sé, Mm, es igual a 6.500.000 por 20% y yo le resto otra vez. Ahí lo que me parece el valor absoluto. Menos 6.500 y ahí pues me sale un número negativo. Eso es lo que yo hago mal. Porque que yo veo que la gente hace, la gente le pone número, ¿cómo le llama ese número que me dijiste hace rato? Así, número entero era, no era número entero. absoluto, ok. Eh, no, ese que bueno es 0,01 y cuando el porcentaje. Tanto por uno y tanto por Eso, ciento. y la gente le pone, cuando la gente no le hace todo este procedimiento largo que yo, la gente No, le hace te voy a nomás por explicar. 0,0 algo. No, te Y voy a esa explicar parte, algo. Te voy a explicar mm, algo. El descuento, ¿qué es lo que es? El descuento es restar una porción de un cien mm, por ciento. ujú, Tu 100%, el que tenés que entender nomás es 6.500. Vamos a suponer, yo te quiero comprar mm, la heladera y vos me querés un descuento porque soy tu sí, profesor. Entonces me sí, decís, profe, sí, te voy a hacer un descuento porque vos sos más calidad, qué sé yo. Y en vez de mm, 6.500, te voy a hacer un 20% de descuento. sí, Entonces, lo que vos tenés que concentrarte no en el precio, sino en el porcentaje de descuento. Entonces, para entender nomás, sí, si 20% es lo que vos le vas a descontar, no importa qué precio tenga, de tu cien sí, por ciento un 20% es el 80% sí, directo. Entonces, si vos querés expresar ese valor sin tener que hacer toda una resta, una multiplicación, una división o lo que fuese, mm, mm, directamente ve nomás cuál es el porcentaje que le queda a ese 100% dependiendo del descuento. Entonces, si a mí me hace son 20%, es 80% lo que te queda. Entonces, directamente le multiplicas por 0,8. Ya okay. ay, Por, ahí me se fue. falta 0,8. Y al multiplicar por 0,8, yo voy a tener el valor positivo ya incluido el O sea, de descuento. 6.500 profe, yo te vendo a 5.200. Exacto. ¿Así? ¿Qué es el 5% y el valor ya sin el descuento o Con, con el descuento del no, veinte con por el ciento descuento del Entonces, otra 20%. cosa podría ser, no, a fulano de tal le voy a hacer 10% nomás. Entonces, 10% menos 100 es 90. Entonces, este 6.500 por 0,9, si le quiero Mm, decir en tanto por uno, ese mm, 0,9 es 90 en porcentaje, digamos. Y al darle enter mm, me mm. da 5.850, que es el 10% de descuento. Eso, ahora ya entiendo, cinco porque por yo siempre ciento veo. No, y por eso te Mm, digo, no te enfoques en el precio, enfócate en el mm, porcentaje, en lo que te queda del 100% haciéndole ese descuento. claro. Si es cinco por Y ciento 95 te tiene noventa que y dar. cinco ¿Y Entonces, cómo le vas a seis mil hacer? Eh, quinientos por por 0,95. no, ahí está. ¿Entendés? Entonces, ¿qué es lo que hace? Ya. Es del 100% le resta el valor del porcentaje. Pero ¿cuál es lo que es el problema? Que el 100%, pues nosotros vemos un 100, no vemos un uno. Mm, Sin embargo, mm, si yo quiero expresar el 100% en tanto por uno, pues es uno. Es uno, decir, si yo a este le multiplico uno, me va a dar el mismo valor, el que es el mismo cien valor. por ciento. Pero si voy a empezar a restarle, si es, y puedo escribir también así en realidad puedo escribir así. 6.500 por 100% es 6.500.
pero 6.500, si le hago un 5%, es 95%. Lo que pasa nomás que la gente en vez de escribirle ese 95 y otra vez el por ciento, para hacerlo más rápido, sin tener que Mm, presionar el porcentaje, le mm. convierte nomás este 0,95 en tanto por Y uno. eso es lo que yo 0,95 en quería tanto por uno saber. es 0,95. Es ponerle un 0, nomás delante del Mm, porcentaje entiendo. que queda para cobrarle, digamos. Entonces Sí. 0,95 es 6.175.000, 0,90 es 10%, 5.850.000, después 20% es 0,80. Y así. Es Mm, solamente sobre el 100%, ¿cuánto le hace? No sé, y si le hago un 50% es 0,5. sí, porque siempre a mí me 3.250.000 pasa, nomás. se Y me, eso se nomás me, es lo me que da, básicamente, sin usar sí, porcentaje, nosotros le restamos al 100 claro. o al 1 nomás y directamente la diferencia nomás le multiplicamos y con eso ya tenemos la información. Sí. Porque yo hago ese procedimiento súper largo, ¿verdad? Y yo siento que cuando yo muestro algo o cuando hago mi fórmula frente a algo, la gente dice, ¿para qué es lo que se ¿Qué complica es lo que tanto? hizo más o menos, ¿Entendés? verdad? Más No, y por esa eso, onda, ¿entendés? Yo sé que está este, bien, pero no, claro, pero este para poder hacerlo así más simple, practicar nomás, practicar y ve si es sí, cierto. O sea, practica con tu fórmula y practica sin tu sí, fórmula. Y acordate, no te concentres en el espectacular. precio, concéntrate en lo Sí, que no, en queda el, del 100%. Eso nomás es. Y esa diferencia nomás le excelente. multiplicas y ya vas a tener sin ver el absoluto, el valor menos y Sí, todo porque, eso, ¿sí? porque ahí lo que yo uso el ABS, Ok, ok, ¿entendés? ok, Porque me sale perfecto. No, y negativo, esta es la entonces yo forma le más tengo que poner, rápida, siempre y cuando entienda que no es a tu precio lo que vos tenés que atender, sino sí, más tu sino que el porcentaje. porcentaje. Y al concentrarte en el porcentaje, lo que multiplicas ya es el valor exacto. Y ahí poder probar dándole la vuelta y vas a ver que te va a salir ese valor. Sí o sí. Así es. Espectacular. Bueno, vamos a dejar Genial. hasta aquí. Sí, Y hasta acá. nosotros continuamos entonces el sábado que viene, misma El hora. próximo sábado. Sí. Seguimos hablando cualquier cosita por mensaje si es que hay algún cambio, pero si no, nos vemos el sábado que viene otra vez. ¿Está? Dale, profe. Pero ahí ya voy a estar ya de mi office conectada. Sí, sin problema. Ahí ya vamos a hacer Eh, en tu en mi máquina, compu. en tu Te voy a compu. compartir. Ya Quedamos así estamos, entonces. profe. De lujo. Dale. Seguimos en Muchísimas contacto. gracias. Buen fin de Chaucito. semana. Chao, Gracias chao. igualmente.